La frase del día, gente, es más vale tarde que nunca, aplicable a este programa y aplicable también a la competición. Hemos estado meses esperando que llegue la competición europea, internacional y, bueno, europea, americana, del Pacífico, de todas las regiones. Muchos meses esperando y por fin esta semana hemos podido ver a los mejores equipos del mundo compitiendo. Y para eso tenemos que tener también a los mejores invitados del mundo comentando este torneo. Y para eso llega hoy Universo Valorant especial VCT. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Vale, lo primero es que me diga la gente que se escuche todo bien y demás, porque estoy revisando desde Brasil ya la realización internacional y esto ya pues es un desmadre. Pero bueno, comentadnos en el chat si escucha todo bien y demás y le damos para adelante. Como invitados de la noche tenemos, bueno, aparte de los habituales, Aska, Cami, Borwen, como siempre están por aquí, Lucas Rojo, que se une una vez más a un programa internacional. Esta vez viene con escudito nuevo, ahora nos contará, con escudito de Case, que hay que hablar un poquito de eso también. Y tenemos también de invitado a alguien que viene directo desde Brasil, señor Goket, Assistant Coach de COI. Buenas noches, Goket, tío, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues bien, aquí. Recién aterrizado casi, como quien dice. Coque, ¿te llamás Kie de apellido? ¿En serio? No, es un apellido porque, bueno, lo sabe mucha gente, pero antes era fotógrafo y cuando mi apellido real es López, entonces entre Alex López, fotografía, y Alex Kie, fotografía o photography, Ok. de ahí viene. Vale, Me vale. fue bien con eso, ¿eh? Que Debo decir cambiar, que lo saco de innovar. memoria, ¿eh? O sea, no he buscado y yo pensaba que era el esquí. Problema. No, pero todo el mundo lo dice así. O sea, incluso aquí en eSport todo el mundo pone ese, así que mejor. Perfecto. Bueno, vamos a ponernos al día un poquito, perdonad los problemas técnicos, pero eso, no hemos podido, había un problema ahí con la realización. El tema está, vamos a hablar obviamente de VCT, vamos a hablar de los resultados de estos días. Sabemos que en cuanto a equipos españoles, Giant ganó su partido contra Detonation como se esperaba. En cambio, Hereti y Koi cayeron en primera ronda contra rivales más difíciles que intentaremos analizar un poquito también hoy, ¿no? Cómo se ha vivido eso. Además hemos visto también compos nuevas, quizás no tantas como le gustaría a Cami, ahora nos dirá, y muchas cositas que hemos visto en la competición. Vamos a estar un buen rato hablando de VCT, sin guión, simplemente lo que salga. Vamos a hablar también de las novedades en cuanto a Liga Española y sobre todo de las novedades en cuanto a Luquitas, que nos cuenta un poco también su nueva posición. Y ha habido un nuevo parche con nerf a Raze y a Killjoy, que también comentaremos un poco por encima. Pero bueno, por empezar poniéndonos al día, que yo creo que es lo ideal, yo introduciría un poquito, sin entrar mucho en detalle, pero el tema de Lucas, ¿no? La última vez viniste como creador de contenido de Case, hoy vienes como entrenador. ¿Qué ha pasado, Lucas? Pues pasó que me llamó Carlos y a Case no le dices que no, ¿no? O sea, no hay mucho más. Hombre, claro, lo están diciendo en el chat, que a este ritmo la próxima vez vienes como SEO de Case eSport, ¿eh? Coge a Casemiro pa' casa, ¿eh? No, No, la próxima es 5 de Manchester. ¿Te imaginas? Empieza a jugar en el Manchester. Se me da bien lo de ahorcar a gente, ¿eh? Bueno, en cuanto a actualidad de los colaboradores, Cami, bueno, Fusion debutó en la Liga de Latinoamérica Jugó el culo. Norte y Cami, hablando de venir de quinto, alguien jugó en esa liga, ¿no? Cami? No. Sí, 7 de la mañana, 150 de ping, no tenía bindeado nada, un asco. Lamentablemente, LATAM Issues, se le cayó internet a mi quinto y el sexto no le habían mandado el mail para poder, ¿cómo se dice? Tener el cliente para jugar y tuve que jugar yo. A ver, La verdad, no estaba preparado. Como No estaba jugador, preparado. como jugador demostraste que eres un gran coach, Cami, la verdad. Sí, Es lo que, completamente. te puedo comentar. Gracias. No, pero que, Lucas, es que lo hablamos en el otro programa, entonces por eso he dicho tampoco entrar en detalle y tal. Estuvimos hablando un poco de la situación de Case, pero sí que te quiero preguntar directamente. O sea, ¿por qué se hace ese cambio a un equipo en el que realmente iba bien? Cuando tú entraste iba segundo, que parece que es el camino que va a seguir. Y. Tercero. Bueno, pero empata a puntos, ¿no? O sea, era empate a puntos entre segundo y tercero o algo así. Sí, bueno. Sí, pero que quiero decir, a ver, es verdad que no había sido, no iba arrasando como alguna gente podía esperar, pero el equipo iba bien, ¿no? ¿Por qué deciden ahí hacer un cambio en el cuerpo técnico? A ver, no es un cambio, o sea, yo creo que es más añadir... me imagino que Coquet os lo podrá decir mejor, que ha trabajado con Juancar.
yo creo que al final es difícil cuando estás tú solo gestionar un equipo. Creo que es complicado y más cuando tienes ciertos jugadores que, por ejemplo, en el caso de Kiles, que vienen, pues eso, de equipos bastante top y al final pues tienen, digamos, como unas exigencias de cosas que tienen que pasar dentro del equipo y al estar tú solo pues es bastante complicado solucionarlo todo, ¿no? Entonces al final pues no es un cambio, es más ayudar a Juancar, echarle un cable y empezar a ir para arriba y sobre todo yo creo que estar más sólidos porque aunque sí que es cierto que el equipo iba tercero, incluso en estos partidos estamos, ¿sabes? O sea, hay errores que yo creo que se llevan arrastrando toda la temporada y que había que solucionar y sobre todo el hecho de traer una estructura más robusta, ¿no? al equipo, que es algo que faltaba también. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre Liga Española. Yo, si no, me pasaría rápido a VCT, que creo que es lo que hay más de actualidad. No, lo que estaban comentando antes era que dijeron que estaba loca la liga. Yo lamentablemente por el tema de entreno no lo pude estar viendo, pero ¿a qué se referían con ese comentario de que están locos los resultados? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le sucede al KPI? Que de repente no saca vuelo. Alguien que pueda tener una, no digo insight, obviamente, pero sí como que qué conjeturas sacan de estas últimas jornadas, al menos. Ay, yo lo que he visto es que hay como un bloque de como de 5 equipos que pueden ganarse todos entre ellos, ¿sabes? Es como que hay, ¿sí? hay como 2 puntas, que para Mm. mí serían Team Queso y Case, que están como más, sí, como una punta, ¿sabes? Y luego están todos los demás, y luego hay como un bloque de abajo, ¿sabes? De, yo qué sé, de Rambo, Time, Movistar. Pero todos los de en medio es como que es 50-50. En plan, tú miras el partido y literalmente no sabría decirte quién gana. O sea, tú me pones a Falcons contra KPI o contra UK, ¿sabes? Digo, ¿quién va a ganar el partido? ¿Sabes? Wow. No lo sé. Y eso, pues, en verdad le da, bajo mi punto de vista, le da vidilla a la liga, ¿sabes? Le da Igualmente, rollo. Además, si yo no veis mal, que eso ya se ha proclamado campeón de liga regular, ¿no? O sea, ya tiene el primer puesto asegurado ¿Ya? después de la jornada de hoy. Sí, Diría creo que sí. Pero no son 16 jornadas. Es que quedan 2. Claro, claro. Y claro, que llevan 13 wins. matemáticamente ya no me pueden superar. Claro, Sí, claro. y O sea, los aparte únicos que podíamos quitárselo somos nosotros, pero nos tienen el enfrentamiento directo ganado por una ronda. Buah, y, O sea, que o el sea, primer que puesto está veo que- definido. ok. Veo que lo que sí que pasa con Queso es que en general tienen como una diferencia de rondas mucho más alta que el resto de los equipos. Es decir, Sí. vemos a Case KPI, bueno, Case KPI que están ahí en ese más 40, más o menos, rondándose más 40, más 45, más 39. Y sin embargo, Team Queso está arrasando con una diferencia de 85. O sea, está sí. mucho más Así sólido tiene- a nivel últimos- de Tienen muy las buen rondas equipo, contra CD, sí, y las rondas de las rondas que gana. Y, Es que y lo en creo los que últimos comentamos el otro 4 día ya. partidos, Aska, 13-3, 13-5, Sí, sí. 13-4, 13-5. Han metido el acelerador, o sea, lo comentamos en su día, que eso era un equipo que posiblemente de cara a final de temporada iban a llegar muy fuertes por el equipo que tienen y se está viendo. Y Pero también creo a lo que- mejor lo que podrían hacer los equipos es quitarles el Haven. Sí. O sea, desde mi humilde opinión, a lo mejor. O sea, llevan 4 Havens seguidos ganando. A lo mejor no hay que ir Haven contra Team Queso. Llamadme loco. Es un equipo, tío, que tiene. O sea, es que es un equipo que tiene a chavales buenos y que yo he jugado con bastantes de ellos y encima todos se comunican súper bien, ¿sabes? En plan, Team Queso tiene un equipo. O sea, a mí personalmente me gusta un montón, ¿sabes? En plan, Hyber yo creo que propone un montón de duelista. Poppy también me parece muy bueno, tiene una muy buena comunicación, propone mucho, incluso. Es que tiene un equipo que yo creo que debe ser muy guay jugar ahí. En plan, tiene que ser muy sólido, ¿sabes? En plan. Porque las cosas tienen que salir solas. ¿Estás tirando fichas, Borwer? Con él debe ser ¿Qué muy guay fichas? jugar ahí. Pero si son muy buenos esa gente, ¿qué fichas? No, Tan tío, rollo, no van a- como o se sea, que acaba ahora, hay como que- se acaba que ahora va, el cabrón. split, no sé. Sí. Ahora cambian a. Sí, ahora cambian a alguien. Espérate. Que va, tío, esa gente es muy buena. Aim viene a ganar. Quizás te tienta. ¿O no? No. Vale. Bueno, vamos a ver cómo sigue la Liga Española. También ahora, obviamente, con VCT estaremos más pendientes de lo de arriba. Y vamos a entrar ya en lo que es la VCT, el Locking, este primer torneo de Valorant, y el que define como más importante la historia, que empezó a principios de semana.
Vamos a hacer un resumen de resultados primero para la gente Vale. ponerle un poquito de contexto y tal. Pero bueno, básicamente se ha jugado ya. Un segundo, joder. Tengo aquí un lío con los botones, que flipa. Vale, se ha jugado ya la primera ronda. Y en esta ronda, Octavos. Claro. Energy se impuso a Koi, Giants a Detonation, Loud le ganó a Genji, Carmine Core a FanPlus, aunque FanPlus sacó un mapita, DRX ganó a BBL, también BBL ganó en ese Ascent, sacó un mapa, Cloud9 victoria 2-0 sobre Paper Res, Evil Genesis eliminó a Heretics por un 2-0 y Talon Esport 2-0 contra Made in Brasil. Estos han sido los resultados de la primera ronda. Yo os iba a preguntar cuáles os han sorprendido más, ¿no? Uf. ¿Cuál más? ¿Para bien o para mal? Es Como buena en cualquier pregunta. dirección. Yo, si queréis, ¿Qué empiezo. equipo, no? ¿Qué partido, no? ¿Qué equipo o qué Claro. partido? No, ¿qué partidos os ha sorprendido más? A mí, por ejemplo, el partido que más me sorprendió fue el Cloud9 contra Paper Res, porque esperaba un partido mucho más igualado. Incluso se estaba poniendo como favorito a Paper Res. Nosotros le votamos casi todos a Paper Res. Diría que todos, de hecho. Y luego, Sí, al sí. final, fue... Yo lo diría, una estompeada del Cloud9. O sea, Vale. fue muy Yo fuerte, por supuesto. yo propongo otro, porque imagino que iremos partido por partido, pero yo propongo otro. Para mí, Genji contra Loud, la verdad que jugó muy bien Genji. Sí. Para mí ese es el partidazo. Genji es que yo creo que obviamente no lo conocíamos y demás, pero aquí ya la gente cuando juega Yo- contra ellos se está sorprendiendo bastante. Es decir, que es un buen ¿Puedo equipo. decir una cosa? Dilo. Claro. Loud me gusta 0. 0. El Ojo. nuevo Loud, o Sí, el anterior también. No. El otro Loud era una barbaridad. Claro. Este Loud no me gusta nada, tío. No veo que sean sólidos, para nada. O sea, no me gusta cómo juegan, no me gusta lo que plantean, no me gusta en general. No, creo que las compos que traen son súper contereables, súper fácil de conterear en 2 rondas. A mí no me gusta Loud. Pero entiendo que es por Pues sí, sacar que- el doble duelista, ¿no? O sea, por sacar a Salas con Y esa la de race, que es lo que Pearl- más... Y la de Pearl, lo que tiene en Ascent, no me gusta. Es que hemos practicado mucho contra ellos y es que no me gusta cómo juegan, tío. Me parece que juegas contra un equipo europeo o contra un equipo norteamericano. En plan, contra gente tier 1, no contra Genji, que Genji son buenos, pero no me parecen un tier 1 alto. Tú juegas como están jugando ahora contra gente tier 1 mundial y en 2 rondas es que te humillan, tío. Te contarían todo. No o sé, sea, no a mí la compo del Pearl no me disgustó. Al final sacaron una Viper Harbor que no me parece mala. O sea, creo que además Harbor en Pearl le puede sacar mucha utilidad. Sí, está bien, pero que no me gusta cómo juegan. O sea, creo que es muy contereable cómo juegan Igualmente, ellos. Yo creo que Loud, Lucas. igualmente es un proyecto a largo plazo, Loud. O sea, Sí, sí, me da sí. sensaciones, full Chavales largo muy plazo. Y o sea, yo creo que van a hacer el mismo. Cuando vino Sadek aquí, que le entrevistamos, nos explicó cómo era su metodología, ¿sabes? De trabajo con el psicólogo y todo. Y para mí es un equipo que con los 2 chicos jóvenes que han entrado está hecho para que dentro de 6-7 meses sea una bomba de equipo. Ahora, pues, ¿qué van a jugar? Pues si es que hay 2 chavales rookies, entre comillas. Sí, Igual, no pensás igual que yo están quiero preguntarle a encontrando. Lucas ¿qué es, si la composición no le molestó, qué es a lo que se refieren lo que no le gustó particularmente? O sea, es el planteamiento que traen de juego. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, cuando tú juegas contra ellos, o sea, en las scrims que nosotros hemos jugado contra ellos, Sí. es muy fácil leer lo que quieren hacer. Es Ok. como que juega, en plan, es todo súper telegrafiado. A lo mejor es que quieren jugar como muy estructurado Ujú. y por eso se les puede leer muy bien, pero es que no hay, por ejemplo, no sé si hubo muchos fakes en el partido, pero de lo que hemos praqueado, todas las pracs que hemos jugado contra ellos, es como que no hay mucho fake, no hay mucho... El control de mapa es como... A ver, el ¿No tienes un Pearl- Keio, por ejemplo? En Pearl se basaban No. muchísimo en Aspas. O sea, Aspas carrileó ese mapa que flipas. Eso sí que es verdad. Pero... La vaina es que, como no juegas con Keio nunca, nunca te deniegan info, nunca te hacen como fakes para controlar zonas o te hacen, no sé, es como que sin más, o sea, van ahí y si ejecutan, ejecutan y si no ejecutan, pues no ejecutan. Y
Y te Y lo ya hacen está, ¿no? a 2 tiempos. La típica de Sadak. Sí, sí, claro. Y es como muy todo el rato, súper telegrafiado, todo el rato. Y sabes todo el rato lo que están haciendo. Y les puedes leer todo el rato. Y creo que a la larga, por eso decía contra gente tier 1 alto, creo que eso te lo van a. Pero- O sea, te matan. ¿No te parece que está haciendo un poco demasiado al hueso? ¿Está yendo? Quiero decir, tienen 2 jugadores que ser. no habían tenido experiencia tan de estar bajo los focos y además están con composiciones bastante arriesgadas y un Shenji que no jugó para nada mal. Un Shenji que los puso en aprieto y aún así lo que estás diciendo quizás es más porque lo has entrenado muchas veces. Yo también tengo una percepción de Puede Energy que justamente hasta inclusive voté por Koi por haber entrenado muchísimo tiempo contra Energy y después en el partido en oficial vi como una mejoría respecto a lo que es la entreno. Pero No será más. esa es la táctica Pero- de Chet de siempre, ¿no? En plan No. de perdemos las screens y ganamos los oficiales. Dicen que son horribles, ¿no? Decían que troleaban en los scrims ellos acá, cuando venían a entrenar, ¿no? Aquí en Brasil nadie le ponía como favorito por cómo jugaban en las screens. Claro. Pero Claro. eso es lo típico. Podían o sea, trolear a los tampoco- oficiales también. Pero escucha, Energy, Pero- o sea, Energy con el core de Optic siempre han hecho eso, bro. Claro. Es una pasada, tío. Una, Siempre han hecho eso. una cosilla, vamos a empezar ya. Vamos a abrir ya el melón que la gente quiere que abrir. Tenemos aquí a Goket. En el Koi contra Energy, efectivamente vimos cómo Energy ganaba, aunque Koi luchó hasta el final. Yo quiero que nos cuente Goket un poco qué análisis haces tú del partido, ¿no? O sea, qué pasó para no poder conseguir esa victoria, ¿no? En el primer partido. A ver, si te digo la verdad, no he podido analizar el partido todavía a posteriori por el vuelo y allí en directo yo estaba con una pantalla que tampoco veía mucho. Pasa que tengo todas las cámaras y entonces no puedo, o sea, quizá yo soy de las personas que peor ha visto el partido, pero la sensación mía, pues que sinceramente que falta, primero que falta un poco de tiempo, o sea, el tiempo falta porque había muchas situaciones que también nos ha pasado en Prague, que nos hace falta tiempo para decir, oye, necesitamos ciertos recursos aquí y contra Energy nos penalizaron, ¿sabes? Nos penalizaron esas situaciones porque es que también cuando estás praqueando con un equipo como Koi, muchas veces no te das cuenta de estas situaciones porque ganas por firepower, muchísimas situaciones. Y cuando empieza, por ejemplo, en Brasil, que jugamos contra muchos equipos de VCT y tal, te penalizan mucho más estas situaciones y nos falta tiempo para arreglar algunas cosas que tenemos localizadas, pero nos falta el tiempo y ahí se ha notado la falta de tiempo. Luego también, a ver, había errores muy tontos, pero bueno, yo creo que en LAN es que muchas veces los nervios penalizan a todo el mundo, seguro que ellos también hicieron muchos fallos tontos. Para, una Pero pregunta, en tema de nervios, ¿vos pensás que hubo nervios para no cerrar el primer mapa? Mira, el primer mapa, sí, yo creo que sí, que en todo momento siempre hay cierto nerviosismo, sobre todo porque todo el mundo lleva 7 meses sin oficiales. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos los jugadores que están allí, que son a lo mejor un poco más emocionales, ya no digo de mi equipo, sino de todos los equipos, es normal que cuando llevas 7, 6 meses sin competir, llega allí, ves la afición, tal, no sé cuánto, al 100% no vas a jugar de concentración, ¿sabes? Yo, por ejemplo, recuerdo una ronda, no recuerdo muy bien, como que hubo un problema técnico, decíamos pausa, no pausa, no sé qué, no sé cuánto, en el Hamming creo que era, y de repente quedaban 7 segundos y nadie había ido a su posición, porque pensábamos que iba a haber una tech, no sé qué, o sea, este caos Distracción. obviamente, claro, este caos es cosa del oficial, de no llevar tanto tiempo y de coger un poco de soltura, y yo creo que eso sí que costó algunas rondas, básicamente. Pero bueno, yo creo que eso, que nos falta un poco de tiempo, hay buenas sensaciones, pero hay situaciones que tenemos que todavía que mirar, ¿sabes? Y trabajar. Y es que en un mes trabajar todos los mapas, teniendo en cuenta que tenemos que trabajar Lotus de cero, que por cierto me quedé con ganas de jugar Lotus porque creo que se nos da bastante bien. Y Pearl, que nadie del equipo lo había jugado realmente tampoco, porque se juega en Champions. Entonces fueron 2 mapas que casi que tuvimos que practicar desde cero, más el split de nuevo y lo otro. Y en un mes, pues oye, se ha progresado bastante, es decir, pero faltan cosas en un mes. Yo precisamente lo que vi. A mí, Goket, me dio la sensación, no sé si es por el tema del oficial o lo que sea, de que Starkso no estaba muy cómodo. O sea, como que no le veía hacer lo que hace Starkso siempre, ¿sabes? De estar de coña, tal, con sus compañeros y no le vi muy cómodo. No Claro, sé lo que te digo, si- nivel de hasta que no vea el rendimiento- partido de vuelta. Sí, el Starso, por ejemplo, pues quizá le pasa eso, que es un jugador que quizá necesite
un par de oficiales más para estar suelto como juega en Prague, pues a lo mejor un chico más emocional y tal, ¿sabes? Que obviamente tiene rodaje y tiene experiencia, pero en un momento dado, lo que te digo, llega ahí después de 6 meses sin jugar, bueno, más porque hace no se clasificó a ningún internacional el año pasado, y a lo mejor pues eso a él le pesa un poco más, ¿sabes? Pero una cosa que durante la liga con más rodaje va a ir bien, y sí, yo estoy de acuerdo, y con Wolfen también, la verdad, para mí no rindieron tan bien como lo están haciendo, porque están rindiendo muy bien, y yo creo que al final es positivo, porque yo no creo que sean chokers, ¿sabes? No creo que sean jugadores chokers y no creo que les vaya a pasar eso, o sea, cuando cojan un poquito más de soltura. Así que si ya de esa manera no salió mal del todo, pues bueno, en cuanto se mejoren un poquito estos aspectos, yo tengo bastante esperanza con el equipo, la Yo verdad. sí que me Eso gustaría Eso iba a abrir un decir, debate. Dale, Borgo. ¿Mm? No, digo que a mí cuando vi el partido, de hecho me pareció que, o sea, aunque perdiera Koi, me pareció que jugaron bien para lo que tenían, ¿sabes? Yo terminé el partido y dije, vale, han perdido. Y luego pensé, ¿qué me esperaba que pasara? Y dije, vale, me esperaba que perdieran porque, coño, en RG viene de un bloque de 3 tíos que vienen de ganarlo casi todo un año. Y dije, tío, vale, Wolfen se ha cambiado la Jet, que por cierto es un pibe que tiene un firepower de escándalo. O sea, literalmente a la que empieza a tener el rodaje va a ser un animal. Pero, o sea, yo en el partido vi muchos fallos de la tensión del momento, ¿sabes? Yo qué sé, en Haven hay una ronda, ya que lo verás, que está Wolfen en C con la Operator, tiene la info de lo que está pasando. Es como dices, Sí, con estoy la seguro. flecha, sí, yo lo recuerdo en Claro, directo. Y, o y sea, una estoy más clave que seguro. esa es, Sí, te interrumpo de rápido, es la antieco. La antieco nos pasa que Trex, no sé si alguien se acuerda de esta ronda, ellos fuerzan en la segunda ronda. Ganamos para sí. defensa, ellos fuerzan en la segunda ronda. Y pasa un momento raro porque yo sí que escucho, o sea, yo hablo todo el rato con Bárbara y escucho los comms. Y Trex mismo dice, han forzado. Es como que en off timing coge el orbe y lo matan. Claro, Sí, yo sí. creo que son cosas, pues eso, un poquito de que Claro, que falta tío, que nada, ese Trex no soltura, lo hace. Sí. Eso no lo hace en un mes ni loco ya. yo creo que no, hay algunas cosas Sí esas, pero bueno, que que repito, seguramente quiero. Energy Relacionado igual. con esto, Vamos Sí. a darle un poquito de vidilla a esto, porque sí que es ¿Mm? verdad que hay un debate en redes que no me gustaría ignorar. Y más allá de Go, que los preguntas restos. Ahora mismo se está poniendo un poco en cuestión a Wolfen como Jet. Hubo un tweet muy famoso que creo que todo el mundo vio. Y mucha gente hablando de si realmente Wolfen es la Jet que Koi necesita. ¿Qué opináis de esto? ver. Pregunta aparte. ¿Puede Pero- ponerse el tweet? Porque yo no lo he visto. Sí. No, Para- no sé de quién fue. Lo pongo. ¿De quién fue? pero A ver, el tweet, literalmente, lo estoy buscando para ponerlo en pantalla, pero yo el tweet que vi más heavy fue de Soccer, como no, y era un tweet donde puso, no entiendo cómo Wolfen es la jet de Koi, si no era ni la mejor jet de su equipo. Eso, creo que era así, lo estoy buscando para no liarla. Estuvimos Pero negociando nosotros con Zocker, lo que pasa que no podía porque tenía el vallado muy alto de Rebels y acabamos con Wolfen. Ah. Era a lo mejor el este es jet de su el- equipo el- porque... Una pregunta A ver, relacionada a con ver. los roles. ¿Lo puedes leer, Lembo? Perdón. no entiendo cómo Koi puede tener a un ex campeón del mundo como Starso y luego de jet a un tío que no era ni el mejor duelista de Case. Uf. Duro, Pero Soccer. eso no juega Jet. A ver, la verdad. Una la verdad es que- polla, Ambi era es una- mejor que mi primo. A ver, Una con Jet. polla. A ver, con Jet al igual sí, pero ¿cómo jugaba el Chamber del ¿Qué Wolfen? Una con locura. Jet? No, digo que al igual sí. Objetivamente, yo puedo No, hablar de la experiencia. Objetivamente, Claro. Wolfen sería mejor de duelista. Claro. Lo que pasa que de Chamber, para mí, Wolfen de Chamber, lo repetiré, era top trap mundial. Pero es que lo digo así, es que da igual contra quién, para que hacemos, porque claro, no jugamos contra equipos de VCT. A Wolfen humillaba a todos los Chambers que jugábamos, da igual que fuese quien fuese. O sea, quitando Jay, quizás, que era de los Muy que bueno. si le hacía Chamber diff, era buenísimo con Chamber, por eso jugaba Un Chamber. segundo, están diciendo en el chat, lo hice por Miniboo, pero es que Miniboo y Wolfen no jugaron juntos, ¿no? O yo Bueno, baila en el mucho. último. jugaron. Porque Con ah, Filu. no, pero hablan un durante poco muy de poco tiempo, stats. pero- Hablan un poco de stats de la temporada Pero y tal. Da un poco igual. O sea, yo para mí la pregunta es los roles que tenéis, porque había gente que a lo mejor se esperaba a Wolfen de Centinela, ¿no? Por un poco lo que jugaba en casa y tal, y a lo mejor a Trix de Jet, porque en Guild jugó alguna vez Jet y tal. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿habéis probado diferentes roles dentro del equipo o de primeras habéis elegido estos roles y habéis considerado que eran los mejores? Sí, se han probado roles y al final tienes que tener muy en cuenta
la naturaleza de los jugadores, cómo son de agresivos, cosas que desde fuera no se ven, ¿sabes? Que tú puedes decir, no, este jugador es que siempre ha jugado a este personaje. Pero luego lo cambia a otro y tiene mucha más química, ¿sabes? Y que a lo mejor, aunque no se vean 2 partidos, te cuadra todo mucho más. Por ejemplo, Trex, que la gente decía, no, es que Trex duelista, no sé qué. Ya, pero es que Trex es un tío que es Dios con utilidad. Es que es muy bueno con utilidad, ¿sabes? Entonces, para mí que juegue un personaje muy fuerte de utilidad, me gusta, ¿sabes? Sí que se han probado cosas. ¿A quién Vale. se le cuela Lemo un poco el audio, no? Ah, Sí, Lemo, es sí. verdad. A mí se me Un cuela el poco. audio, joder. Pues Un espérate. poquito. Sí. Yo esto más para atrás. Una A ver, miqueta. el Wolfen yo creo que es de estos jugadores que individualmente están por encima del resto, ¿sabes? Yo lo veo así, aunque haya tenido un mal torneo, ya Pero se vio en la Liga Española, tío. Me parece, una me cosa. parece del corte Scream, ¿sabes? Salvando las distancias, me parece de ese corte de jugador que individualmente es mejor. Y si no juega la set bien ahora, da igual. Es que dentro de 3 meses estoy convencido que va a ser el típico chaval que va corriendo por el server pegando taps. O sea, literalmente da igual. Pero Es lo ese perfil. pillasteis por el Chamber, ¿no? Entiendo. Por Operator Player. Es que Wolfen Claro. es muy bueno con Operator. Efectivamente. Correcto. Sí. Claro, o sea, pero yo estoy de yo acuerdo es lo con que estaba Lucas. diciendo. Claro, es que no es lo mismo fichar a Wolfen con el Metal Chamber que ficharle ahora. O sea, que yo puedo comprarle el tema a Borwen de que, vale, va a mejorar todo el rollo y tal. Pero, sinceramente, creo que si se hubiera buscado una Jet, probablemente la lesión no hubiera sido Wolfen. Eso es lo que creo. Bueno, yo creo que podías encontrar sets con mejores rendimientos en ese momento, pero no jugadores con más potencial, ¿sabes? No O sé, sea, yo si buscabas opino- una set a corto plazo, ¿vale? Te fichas a otro chaval que tenga unas buenas stats y tal, de una liga, ¿vale? Que al igual es super brained, te va pusheando, porque claro, hay muchos jugadores que destacan un montón en las ligas regionales con Jet, pero también hay que ver contra quién juega. O sea, tú tienes que valorar cuánto talento tiene el jugador, porque no tiene que jugar bien en una liga regional. Ese jugador que vas a fichar tiene que jugar bien contra Liquid, ¿sabes? O sea, ¿me explico? Entonces tú tienes que, cuando fichas a un jugador así, tienes que pensar a futuro. No, no puedes sé, pensar en a un. ver. Tienes que Yo pensar Otras creo mucho a muchas que futuro. cosas, yo la creo- mentalidad que tienes, ¿sabes? Porque, por Claro. ejemplo, tienes que fichar jugadores que sepas que van a jugar en LAN, en Berlín todas las semanas y van a performear, ¿sabes? Y aunque para mí no da el 100% Wolfen, porque yo le tengo mucha estima y creo que no da el 100%, creo que es una persona que no choquea, es un tío súper tranquilo, ¿sabes? Es un tío que a lo mejor ha podido tener un traspié o no jugar tan bien como juega, pero para mí no es un tío que vaya a choquear, porque es que es un tío que es súper tranquilo, que le da igual todo. Y eso lo tienes que tener en cuenta cuando estás fichando gente, porque igual hay un niño de 16 años que va volando con la Jet y no me gustaría verle en un estadio jugando, la verdad. Pero a ver, que para mí es un rookie de VCT jugando contra probablemente uno de los mejores equipos del mundo y tampoco lo ha hecho mal. O sea, tampoco ha tenido un partido desastroso. O sea, quiero decir que para mí le juzgamos mucho porque está en COI y a COI se le mete la presión extra. Pero coño, ¿qué nos esperamos de un rookie de VCT con Jet? No, a ver, Rookie con Jet, o sea, que nunca había jugado Jet antes. Pero O sea, es que ¿qué nos esperamos? ¿Que sea es el Zenet? rol. Es el rol más fácil en el ¿Sabes? que puedes, entre comillas, choquear, Ya, ¿sabes? pero. O sea, es el Claro. rol en el que la presión más te afecta porque eres el jugador que más responsabilidades vas a tener que tomar durante el partido. A ver, a mí, Con una sinceramente. kill, yo, por ejemplo, te sientas en un punto y si juegas muy pasivo, pues mira, es un problema a lo mejor, pero no es un problema tan grande como una Jet que tiene que tomar esa responsabilidad, sí o sí. O sea, Mira, si no estás jugando agresivo, si no estás tomando responsabilidades, no estás Pero en tu una función. cosa, o sea, hablamos de Wolfen y yo aquí también le tengo que tirar un poco a Kolda. Kolda en el primer partido lo hace en defensa, hace un desastre. Sí, porque O sea, hace además un entraban desastre. todo el rato al side de A, que era su responsabilidad. Hace un parcial de 0-12. De 12 rondas no mata a nadie. Y hace 8 de daño por ronda. mira. O sea, Pero que- con una Viper que vas a hacer daño con los mollies de chipeo. O sea, al final, si te vas moviendo a ti mismo, puedes entrever dónde van a acabar, meter molly, a lo mejor hacer stronghold o lo que sea. No, sí, el O sea, gran problema. también para es mí- difícil Claro, claro. No, que para mí el segundo, gran que acabo. problema. Termina y lo digo. que también es difícil ser una Jet, piqueas en un sitio y tienes que jugar retake todo el rato. ¿Sabes? Y Claro. hay puntos en los que sí, que a lo mejor, o sea, no sé cómo funciona en COI, ¿vale? Pero hay momentos en los que a lo mejor el IGL te dice como Jet, pica medio. O busca un pick en B que creo que van a venir B. Y claro, porque hay una jugada, por ejemplo, en medio que se muere
Pero claro, no sabemos si es culpa del IGL, si es culpa suya, si es culpa de que un compañero ha tenido un RIR. Claro, no sé muchas cosas por detrás, no sé muchas cosas de esas. Y a ver, es que hay que tener muy en cuenta el contexto de la situación en la que estás jugando, que es lo que te digo, que vuelves a jugar oficial después de mucho tiempo, que al final no son excusas, son razonamientos y al final es fácil ver lo malo, pero es difícil ver, por ejemplo, que alguien como Golda consigue jugando el primer partido con una presión que flipa empezando y está jugando ataque en las primeras rondas y está viendo una sincronización súper buena en los dobles tempos, en denegar la info, en volver, en tal, no sé qué, en Icebox, que no es fácil, ¿sabes? Que no es fácil llegar a la LAN, que aparte no se oye casi nada, cualquiera que haya jugado un torneo así lo sabrá, que no escuchan nada y que estés tan sincronizado a la hora de hacer el ejecute, de vale, friseamos aquí, tal, no sé qué, entonces pues... a ver, para mí, por ejemplo, es una cosa que hizo Colda en ataque en iVoox que es increíble, que luego en defensa puede haber hecho algo distinto. Es lo que te digo, igual está. Ya es que yo no ya te digo, no he visto el partido analizándolo tanto como para ver y decir, no, lo hizo genial, no sé qué. Pero igual está intentando buscar la solución a lo que está fallando, ¿sabes lo que te quiero decir? O está intentando demasiadas cosas, a lo mejor no está focus por lo que sea, puede ser algo Claro, así. claro. Mi pregunta es, el partido, tanto lo que hizo Energy en Xbox, si quieren lo pueden dividir de dos. ¿Ustedes vieron un buen partido digno de franquicias? ¿O vieron dos equipos que están cojeando por todos lados y tuvieron que tirar individualidades? ¿Qué fue lo que vieron? El Icebox estuvo decente, yo creo. ¿Sabes? Depende del bando, ¿eh? ¿Sabes? En plan, si hablamos del partido entero, por ejemplo, que claro, luego tuvo mal bando, pero si hablamos de. No sé, hubo Yo creo que hay que momentos en señalar la defensa de Icebox. O sea, no me puedes decir que la defensa de Icebox estaba decente. No creo que lo piense ni Koi. No, es un No. desastre. No creo lo que lo está, piense pero- ni Koi porque además que yo le compro a Go, que lo hablé con él y obviamente se veía también como que faltaba preparación dentro del mapa en el sentido de que Energy hace el mismo SQ 6 veces y no se counterea de ninguna forma. Es decir, la defensa sigue siendo la misma, por lo tanto, el SQ sigue saliendo bien en el punto de A, que sabemos que es el más difícil de defender. Entonces, para mí, lo más preocupante fue la defensa de Icebox de, oye, te están cruzando la pantalla de Colda todo el rato y no estamos proponiendo nada diferente, ¿no? Claro. Pero Pero esto eso es por lo que siempre es comentó culpa. Gómez, ¿no? O sea, Eso es culpa de todos. Lembo, falta ¿sabes? de recursos. No, pero lo que se entiende es que pues, si ya es poco tiempo como equipo y no has trabajado ciertas cosas, evidentemente vas a tener carencias, a lo mejor al denegar ciertos executes o denegar ciertas cosas, o tener ciertos crossfires, tener ciertas, digamos, micros preparadas para luchar side o retaquear rápido, o lo que sea, este tipo de historias. Entonces, dentro de la LAN, creo que es muy complicado adaptarse, si eres un equipo nuevo sobre todo, porque no escuchas, la mitad de la información a lo mejor se pierde entre los nervios, entre la comunicación, entre que el ambiente no es el mejor, algunas rondas que se pueden ir un poco de madre, por ejemplo, en el Javen comentó Gómez que una ronda no sabían si iban a pedir pausa técnica, si no, tal. Creo que este tipo de historias hacen que adaptarse durante este tipo de torneos a veces sea un poco más complicado, ¿no? Sobre todo cuando no eres un equipo que tiene esa base estratégica detrás de varios meses de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, no Es sé, donde noté el yo no sé cómo tiempo. lo Yo ves donde tú. noté el tiempo es ahí, pues que a lo mejor sí tenemos algún recurso para parar eso, pero justo con los nervios, con la tensión. Oye, una persona falla, hostia, que yo tenía que hacer esto, ¿sabes? Una cosa que cuando ya la trabajas 3 meses más, la has hecho 40 veces en A, sabes de memoria el contact que tienes que hacer, el tal, hostia, que yo aquí tenía que romper el drone, ¿sabes lo que te quiero decir? Y juegas contra Energy y la persona que a lo mejor tiene que romper el drone se le olvida, o que tiene que romper el cuchillo se le olvida, y la lías parda y adiós la defensa de A, y ya tienes que ir a otro retake. Es lo Sí. que te quiero decir, que muchas veces son detalles así que un equipo como Energy no te va a perdonar nunca, ¿sabes? Porque te va a jugar el popla luego de librillo y no te va a dejar que lo hagas. Sí, No yo sé, no sé cómo- ustedes, gente pero a se mí está no me tomando- parece grave. Para mí no Claro, me es parece eso. grave ni lo de La- Energy ni de Koi. No, No me a parece mí, nada a mí grave. me parece literalmente Nada un grave. equipo nuevo. En plan, se La nota mucho gente que es se un está equipo nuevo. tomando esto muy a pecho. O sea, yo estoy diciendo los fallos porque es obvio que hubo fallos, pero que me parece normal con el tiempo que se lleva Sí, entrenando. son o fallos sea, que el normales. No, rollo pero es lo que yo- corregirlo lo que de yo cara a no- Berlín, ¿sabes? Pero para mí lo que no puede ser asumible es que ahora haya una discusión, además porque, bueno, hay un favoritismo por Kesnit, que es estúpido, ¿no? Porque los ennubla. ¿Cómo poder decir, perdieron el torneo? Es un solo BO3, amigo. Es un BO3 para Y jugar contra a un rival duro. un jugador Mm. que ya el asistente vino a decir que era un jugador que es completo, que tiene calma, que lo que sea. Cuando lo haga mal 5 fechas seguidas, tenés razón. Pero un BO3, dale, man. Con un mes de entreno. Claro, Yo pero te una puedo cosa- asegurar que a lo mejor queda mal Tranquilo, decirlo, pero yo te boludo. puedo asegurar por todos los entrenos que hemos tenido allí, que hemos entrenado con casi todo el equipo de BCT, que si hubiese sido otro formato hubiésemos llegado bastante lejos, la verdad.
sea, que los entrenos son entrenos, pero que yo entrenando contra equipos de otro equipo de VCT, nos veía que si podíamos tener partidos de margen de perder, ganar y tal, hubiésemos avanzado a algunas También es fases lo y que se se hubiesen dado espera de bien, luego, Koi, ¿sabes? Goked, ¿eh? También lo que se Sí, espera de sí. Koi. Porque quiero decir, eso lo puede decir cualquier equipo, lo que estás diciendo. Si nos hubieran dejado más tiempo, hubiera mejorado. El tema, y que se los critican a ustedes, es porque son Koi. Si ustedes se llamaran Claro. Pepito Chanflida, ya está, no pasa Sí, pero nada. ya no digo ni el tiempo que hemos entrenado, ¿sabes? Digo en plan el formato que al final lo que hay tiene que ser así, pero que si el formato Sí. hubiese tenido unos grupos o Bueno. un round robin de estos, yo creo que hubiésemos llegado bastante más lejos con el tiempo que hemos tenido, incluso con el tiempo que hemos tenido, porque ya te digo que nadie, aunque yo lo mencione aquí, nadie en el equipo lo pone como excusa, ¿sabes? Todo el mundo lo ha utilizado como motivación de hay que dar el 130% todos los días porque vamos con menos tiempo. Nadie ha Claro. dicho, va, como vamos con menos tiempo nos podemos permitir un mal resultado. No, todo el mundo se ha No. dejado los cuernos para en ese mes ir a machete a ganar a cualquier equipo que viniese. Ha tocado justo un equipo bastante bueno que se podía ganar, porque Claro. igual, pues mira, o sea, en un bot 3 es que Una, podía pasar Ah, cualquier cosa. Además, tío, una cosa una que cosilla. veo. Pero lo digo porque tenemos que analizar más equipo, entonces yo el tema de Koi lo iría cerrando. Sí, yo voy a decir una cosa. Vale, A mí me parece ciérralo más grave lo de porque- Heretics. Mucho más Ya, grave pero lo de quiero Heretics. sacar una No. cosa con relación de lo que has dicho, que por lo menos No, para comentarlo rápido. Yo voy a decir que también se puede aplicar al caso de Heretics o a todos. Que la gente, o sea, se tiene que dejar de comparativas de si es mejor un jugador o otro. O sea, estamos hablando de equipos. Y yo veo mucha gente que habla de Wolfen, de Kenny. Tío, la gente se verdad. olvida que es un equipo. O sea, Sí. que Wolfen se podía haber hecho 30 kills y perder igual. O se podía haber hecho 5 y ganar. O sea, o sea, lo que importa es el equipo juega bien o juega mal. Koi le falta preparación. Si Wolfen individualmente hubiese jugado bien, no hubiese cambiado solamente el resultado, ¿sabes? Porque, o al igual hubiese cambiado, pero dentro del club seguirían sabiendo que han hecho algo mal, ¿sabes? Entonces, la gente se tiene que dejar de estas comparativas y estas estupideces, porque es que literalmente da igual que metas a Kenneth como si metes a otro, es que da igual. Mejor que Respecto critiquen al al equipo. tema, un no segundo. Eso, que critiquen Respecto al al equipo. tema este de Kenny, porque obviamente sí que está influyendo, la polémica que ha habido Es realmente. ridículo. Voy a poner Es el ridículo. clip porque realmente la ¿Hay comparación ni siquiera se hace entre Wolfen Sí, hay clip. y Kenny. Sí, sí. ¿De qué es Toda el esta clip? polémica de Kenny empieza porque No, no Ibai trae nada. hace un youth chat en el Ah, canal sí, de sí. Koi y dice esto. Os lo voy a poner y opinamos rápido, pero vamos. Pero si no sabe inglés, Kenny, ¿qué estamos Lo pongo, hablando? lo pongo. Sé que No, sabe literal, inglés. Que no, tampoco te lo ¿Qué? leo, cabrón. Que sí, ¿Qué? tío, que sí, que hay una leyenda de que Kenny no habla inglés, que no sé dónde sale, de verdad, él se puede comunicar en inglés. Hombre, un pues de equipo. que no entiende ni papa. Él ha jugado con jugadores en inglés, que no te digo que sea el mejor con el idioma, pero que podría adaptarse, vamos. De todas maneras, Pero pongo es el tu inglés, clip. Lembo. Pongo Eso lo el decís clip. vos, Lembo. Eso Pongo lo el decís clip y vos, vosotros Lembo. me decís vuestra opinión. Pongo el clip y vosotros me decís vuestra opinión. De hecho, yo hubo un momento en Valorant que hablé con Keznit, por ejemplo. Pero bueno, por diferentes motivos al final nos decidimos por Trex. Pero bueno, es en el momento en el que haces. Bueno, siempre que fichas a alguien sueles tener 3, 4, 5 opciones. Y en base a eso, pues vas decidiendo. Pero sí, yo no sé si él lo contó, pero en su día yo hablé con Keznit. Obviamente nos hemos quedado con Trex, que para mí es mejor, opinión personal. Creo que el otro día además jugó muy, muy bien. Contra un equipo muy complicado. Bueno, hasta aquí es el clip. Básicamente ahora lo que desató Sí. este clip, porque también le contestó Kenny y tal, puso un XD, como un montón de comparaciones entre 3 y Kenny, que para mí no tiene mucho sentido, porque el fichaje en 3 es muy buen fichaje por parte de Koi, en mi opinión, y ahora mismo ni siquiera juegan los mismos roles. No son ni comparables, aparte. No tienen ni el mismo rol ni nada. O sea, no. Sí, ¿qué más da que sean comparables? O sea, lo que está claro es que hay literalmente 4 tíos que se dedican a ver y entrenar en Valorant y han elegido un jugador. No porque sea mejor, por lo que sea. Han elegido a uno porque tenga mejor actitud o para que pegue más con el equipo por lo que les salga de la polla. O sea, literalmente han elegido un jugador por lo que les sale de los cojones. Porque son 4 personas o un grupo de 3 o de 2 que saben más que toda la gente que habla en el chat, saben muchísimo más y han elegido algo porque saben de lo que hablan. Entonces, tío, si eligen algo O sea, tú vas al médico y si el médico te dice que estás enfermo, te lo crees. Pues si esta gente elige un jugador porque creen que es mejor, pues también te lo crees, porque son los que saben, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? No les vas a discutir. O sea, quiero decir, que me venga a mí un plata en el chat y diga que Kenny es mejor,
Tío, no vas a discutir algo que te Yo va a es que barbar creo si un que- jugador es mejor o que hay que elegir a otro. En el ¿sabes? momento que Koi tiene que Hijo de la fichar puta. y además que sea. en ese momento todavía no está nerfeado el Chamber, entonces entiendo que su objetivo era Wolfen Chamber y quien viniera a completar los roles que faltaran. Claro. Tenía todo el puto sentido del mundo que fuera 3 el fichaje. Además, no te lo tienes que Claro. traer de LATAM, no tienes la barrera del idioma Claro. si existe. O sea, todo el fichaje. ¿Pero por qué dices que no existe? Lo principal, y ya, o sea, es como, digamos, el cuello de botella o lo que impide realmente cualquier posible fichaje por Kevin es el hecho de que no es europeo, en mi opinión, o no es DMA. Es decir, ya no es una cuestión de es mejor o es peor, o es jugador para tal rol o para tal. Que evidentemente eso es importante y yo creo que Trex encaja mejor en código, ¿vale? Pero ya antes de llegar a eso, tienes la barrera esa de la nacionalidad. Es decir, tienes que coger a un jugador que es extracomunitario. No, yo creo que Koi, en general, por haber estado ahí, ya sé que de momento al menos no van a votar por jugadores de ese perfil. Entonces ya es una barrera infranqueable, entre comillas, de momento al menos. Lucas tiene Salvo que ganas de sea algo, opinar, vamos, ¿eh? súper- Se le Es que nota en Aska, la mirada. Termino rápido. Yo creo que ningún coach, ninguna lista del mundo debería argumentar por qué no han cogido a un jugador por encima de otro. O Por sea, supuesto. me parece surrealista. En plan, que la gente pregunte por qué no se ha fichado un jugador por encima de otro es como, ¿podéis dejar que la gente que sabe hacer un trabajo hagan su trabajo? En plan, ¿sabes qué manía tiene la gente de decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas? ¿Sabes? Si no tienen ni Antes de ver idea. los resultados, que es muy Claro, importante, es que no porque luego tienen ves ni los idea. resultados puedes juzgar, pero juzgar antes de ver los resultados es como, a ver. O sea, ¿qué pasa? Que la gente que Dame critica tiempo. por Twitter y por el chat que son entrenadores de VCT todos, que hay 300 equipos en la VCT ahora. ¿Sabes? O sea, no me jodas, tío. Bueno, cerramos este tema. No sé si alguien más quiere decir algo en el momento. No, si yo no, lo que cerramos el tema. Para preguntarte antes que te escapes de vuelta es cómo sabes que sabe inglés. No te he dicho que sepa inglés, tío, Cami. Yo lo que digo es que si el jugador está abierto a probar con equipos ingleses, que es lo que él ha dicho, no entiendo por qué todo el mundo presuponéis que no se sabe comunicar, tío. Tendrás que probarlo, ¿no? Eso es A ver, lo único que sinceramente, digo. yo no lo entiendo ni en español, ¿eh? Las cosas como son. Es broma, es broma, es broma. Es broma, Hostia. es broma. Es broma, Yo tío. creo que el tema del inglés él lleva tiempo intentando mejorar y tal, y no creo que lo tenga igual de mal que cuando le escuchamos hablar inglés las primeras veces, 100%. Entonces, no voy a aventurarme de no puede jugar en un equipo que hable inglés directamente. Pero bueno, que igualmente cerramos el tema. Tampoco tiene mucho más porque este clip yo no entiendo tanta polémica. ¿Qué te pasa? Borben ya no pisa Chile. que uno Está puso- poniendo a Borwen ahora. Borben ya no pisa no, Chile. uno Bueno, Borben- puso, escuchá, uno Dime. puso, sí sabe, pero no lo entiende. Madre Bueno. mía, tío. Vamos al segundo tema que yo creo que hay que hablar. Y es un Ay. poco del rendimiento de Heretic, ¿no? O sea, ayer jugó Heretic en la VCT, fue su debut. Y aunque el partido se veía muy 50-50, por lo menos en las predicciones, finalmente Evil Genius acabó imponiéndose. A ver, el primer mapa sí que fue más disputado. No sé. Para mí, con demasiada solvencia Evil Genius. Me esperaba un partido mucho más igualado. No sé cómo lo visteis vosotros. Cagaron a palo, man. Sí, Cagaron a la palo. verdad es que sí. O sea, La verdad es que es No sé. literalmente. Muy no superiores. hubo gran hay más. oposición, la verdad. O sea, es de composición, arriesgada. Bueno, lo no sé, de no sé siempre, vosotros, Team la Heretic verdad, de toda la pero- vida. Todos acá lo que hemos estado, creo, no sé si alguno quiere decir yo me bajo de este barco, pero creo que todo lo que hemos dicho acá es que había problemas de roles, es uno de los equipos que más tiempo lleva trabajando y la verdad, creo que el propio Mix después lo puse en un tweet que le molestaba porque venía entrenando y no se pudo jugar con los entrenamientos. Puede ser, pero bueno, a mí el tema de los roles va a seguir estando. Siempre. No sé qué opinan ustedes, pero yo lo veo así. A ver, al Yo- final la Yo solución no que sé cómo se extraña, tío. O sea, yo de verdad lo. O sea, me extraña Claro. que os extrañe. Claro. Me extraña que se extrañe. Lucas, Es- vos y yo lo dijimos ahí sí que iba a ganar, ¿te acordás? Claro. Siempre, o sea, o sea- es normal. No es nada. Es normal. O sea, tienen unos problemas muy grandes. Y de hecho, comentamos ya uno extra que no existió en este torneo, que para mí era Kellogg's. Que, bueno, en este partido. Claro. Que Kellogg's ha jugado bien.
O sea, ha jugado bien, ha sido el Jugó mejor, bien. ¿no? Jugó bien. Pero, tío, tiene un problema de roles espectacular. No ha habido nada. O sea, para mí, Heretics no me ha enseñado nada. No ha habido nada que yo haya visto que esté súper trabajado, nada elaborado, nada complicado, nada. Es como ver jugar al mismo equipo de G2 de hace 2 años. Literalmente es eso. Y eso es un problema. Porque no puedes venir con lo que tenías hace 2 años, ¿sabes? Y creo que tienen que trabajar una burrada y que han tenido tiempo. Para mí no han tenido ese handicap como sí que ha tenido Koi para decir, oye, no han tenido tiempo. Vienen trabajando desde Manchester, ¿eh? Antes, O ¿no? sea, Incluso. llevan mucho tiempo. Han tenido A ver, para mí bootcamps, sí han que han tenido... probado cosas, porque por ejemplo vimos a Six con el Sentinela, que no creo que era lo que la gente esperaba. No, La pero- gente esperaría a Miss No, con no, 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 Sentinela. no, no, no. O sea, Lembo. cosas No, han no, no. probado. No se han quedado Pero quietos. que han probado roles. Pero que no hay nada elaborado, Lembo. O sea, ¿tú has visto algún plan de partida súper complejo en el que no hay nada? No, a Pero- ver, pero yo lo que aparte, vi que del perdón. PEL dependía muchísimo de las agresivas de Kellogg y para mí es un problema porque Kellogg no es una persona muy regular. Entonces, si dependes de eso, por ejemplo, el PEL podía haber salido mucho peor de lo que salió. Pasa que Kellogg empezó el partido, especialmente la defensa, muy enchufado. O sea, eso es lo que más me preocupaba. Muy enchufado. Pero Se ha Lembo, hecho ¿qué es lo que 20 van a kills probar en un half. con Sick de Sentinela? Sick de Sentinela. Bueno, esto ya parece, como decía, como yo me peleaba con Lucas hace 2 años, de dónde los ponían a tal. O sea, tenés a 2 jugadores que están muy fuera de rol. Muy fuera de rol. Mixwell y el Brother. Y después, a Boba, yo creo que lo queremos todos, ¿no? Porque es un tipazo, nos cae bien a todos. Lucas lo conoce en persona, sabe que es una buena persona. Yo no lo conozco en persona, pero he hablado muchas veces. Pero bueno, está deprimida hace 1 año y medio. ¿O no? Ahora también te digo que cuando el equipo juega mal es difícil jugar bien. También hay que decirlo. Ya, Pero hace 1 año y medio. evidentemente, Botman, ¿eh? pero Pero hace un año ya. y medio que todos los equipos en los que están jugando mal también. No, Ya pero... llevas, claro. ¿Sabes? O Pero sea, ya, a mí ya, o sea, yo te digo una cosa, tío. Yo he defendido mucho a Boba, he defendido mucho a Kellogg's, tío. Ya llega un punto en el que hay cosas que son indefendibles, tío. O sea, te lo digo completamente en serio. Hay cosas que son indefendibles. Para mí, a Boba era un strongholder de locos. Y para mí era el mejor strongholder de Europa. Y ya no. O sea, ya no strongholdea nada. pues te lo juro, a mí Ya me no es parece un el top típico 5. jugador. A mí me parece el típico jugador que se dice es muy malo, o sea, está jugando mal, se cambia de equipo, se va a otro equipo y va a jugar de locos. O sea, estoy Pero, segurísimo. Borben, Es el típico yo- tío que debe estar deprimido porque es que literalmente solo hace que perder. Pero Yo eso, en plan, el equipo funciona mal, siempre. pero eso te lo compro si te pasa 2, 3, 4, 5 meses. Pero cuando te pasa durante 1 año y medio, es como en algún momento vas a tener que adaptarte a esa situación y aprender a echarte el equipo a la espalda también, ¿no? En plan, no digo que carriles todos los partidos, pero juega bien, ¿sabes? O sea, juega bien, que haya esperanza, ¿no? No todos los jugadores son verte así, jugar. tío. No todos los jugadores son así, pero cuando llevas cierto tiempo en el que estás en equipos que no funcionan, te toca dejar de ser así. O si no, no eres un jugador tier 1. No sé si me explico. Claro. A ver, a mí lo que veo de Aoba, te lo juro, cuando le veo jugar me parece muy correcto. O sea, me parece un jugador bueno, correcto. Pero lo que me pasa es. Lo que pasa es que Heretics como equipo, y repito lo mismo, o sea, es culpa del equipo. O sea, es un equipo que no estaba jugando prácticamente a nada. Entonces, si un Pero ¿qué jugador. tiene que ver el equipo, Borwen? Que no strongholdea. Dime, O pero sea, sí, que tira un smoke y todas las veces que le entran sí. al site se muere. que te lo ¿Qué puedo tiene que ver el equipo ahí? Vale, pero quiero decir, ¿por qué pasa eso? ¿Es su culpa? O sea, ¿sabemos si Sí. es su culpa o Sí. si es. O ¿Pero si qué es tiene que ver dar una Sí. bala? No, quiero decir, a lo que voy es, ¿por qué el tío no strongholdea los sites? Tiene que haber una razón. O él me la dice o el Hombre, equipo quiere jugar así. O sea, También tiene que puede ser haber. porque ha perdido nivel simplemente, ¿no, Borbón? Cabrón, O sea, que quiero tiene un decir, smoke y pero se que queda en el pierde site nivel. y le entran todos los putos bomb sites y se muere. ¿Qué tiene que ver eso el equipo? sé. Que antes hacía eso y se hacía 3. Pero Claro, tío. una cuestión de esto. O sea, yo lo que también veo es que. Es que tampoco sé cómo decir esto, pero Heretic creo que jugó mucho peor de lo que puede jugar. O sea, creo que jugó mucho peor de lo que puede jugar, de verdad. O sea, las cosas que se han escuchado y que Heretic ha planteado además en entreno, por lo que yo he podido saber, no vi nada en el partido. O sea, Lembo, esto en es los la En los excusa de entrenos- entrenamientos, a ver,
Es que yo también estoy Ya un lo poco sé. harto de los Qué pereza, entrenamientos. tío. Porque Que sé que os todos da los pereza, pero esta es la entrenamientos- realidad. Que es que al final es un BO3 lo que Pero hemos qué visto, realidad, tío. Lembo, Que es que, un que BO3, los tío. entrenos del puto Locking, todo el mundo está probando cosas. Todo el mundo. O sea, nadie está rindiendo al 100%. No te estás jugando absolutamente nada. Posiblemente estés jugando contra el equipo top 45 de Corea, hijo de la gran puta. Y no tienen nada. No puedes extraer nada de los entrenos. En plan, no puedes decir, no, es que como vamos muy bien los entrenos jugando contra QPR y el. Yo qué sé, Pero el eso equipo no lo han dicho 95 ellos, ¿eh? Yo de lo que la digo- región del sureste asiático, vamos súper bien para el torneo. Cabrón. Yo lo que digo, Lembo, Lucas, es que no al me saquen final- los resultados de las scrims. Pero si no, si yo te lo saco porque digo, lo que yo he visto en el partido tampoco es nada que me vaya a sorprender respecto al roster que tiene, por lo tanto entiendo que si han hecho este roster es para trabajar durante la primera mitad del año. O sea, si no ahora, o sea, ¿hay algo que tú hayas visto en el partido que dijera, hostia, me ha sorprendido que este jugador juega así? No me ha sorprendido para nada, por lo tanto entiendo que es parte de su proyecto y que si se ha fichado ese equipo, tendrán que darle un tiempo para que funcione, si no es que... o sea, ¿qué pretendes? ¿Que funcionara el primer día? Sí, ya sabemos de dónde venía cada uno ahora mismo. Pero pará, Lembo. pero un Lembo, vos momento. estás haciendo como un. Estás No haciendo entiendo. como el defensor. Porque también De es una abogado postura del de la diablo, charla. sí, sí. Perdón, claro, estaba haciendo de abogado del diablo. Pero es indefendible. Porque si desde el primer momento decimos otra vez con este roster, después decimos todo el tiempo, che, tienen problema de roles. Después vos decís, cambio hicieron, pruebas hicieron. ¿Cómo vas a probar a Zeke de Killjoy? No, probame algo más estrafalario. Es uno de los equipos con más entreno de todo el Loquín. De todo el Loquín. O sea, el top 3 que DRX, ellos y quién más. Lo pregunto en serio. ¿Quién tiene más entrenos? ¿Qué ellos? Hunter Thieves. Hyperrex, Hyperrex. DRX, Hay Timerenti. equipos con más entrenamientos. Hunter La cuestión para mí es, no te has enfrentado prácticamente ni a un top 5 de la región, ¿vale? O sea, es que no es que te hayas jugado contra un Energy y También, hayas perdido 13-8-13-8. Es que te has jugado contra EG, uno de los rosters que se hizo incluso de último prácticamente, al que literalmente nadie prestó atención porque a nadie le importaba quién iba a jugar en EG. Es decir, literalmente fue al roster del que menos se ha hablado de toda Y que toda más la hacía Liga de Konya. Américas. Y que más Y has hacía perdido Conias. También. 2-0, has perdido 2-0 y se ha tenido que hacer que los 20 kills en un half para sacar el empate en el primer half de Pearl, por ejemplo. En plan, Pero una a mí cosa. personalmente no me hablan nada bien del equipo. O Totalmente. sea, es como, vale, a lo mejor podrían haber jugado mejor, sí. Creo que es suficiente. No es lo de sé. Koi. Lo que estás queriendo decir no es lo de Koi. Que Claro, te enfrentaste no a un es- top 3 No es mundial. lo de Koi, evidentemente. No es lo de Koi. O sea, Pero- eso lo sabe todo el pero- mundo. Pero ¿por qué nos sorprende tanto? Quiero decir, independientemente de que sea No nos Heretics sorprende. o cualquier otro Bueno. equipo, o sea, quiero decir, en Europa va a haber una liga, ¿no? Y en esta liga hay 10 equipos. Y obviamente tiene que haber equipos buenos y equipos no tan buenos, que van a jugar mal. Es así, ¿sabes? Para que existan los equipos buenos, tienen que existir también los equipos malos. Es lo que hay. Entonces, quiero decir, hay muchos equipos que no podemos esperar que sean Jesús. Porque es que no lo van a ser. Porque por pura estadística tienen que haber 3 equipos buenos y todos los demás flojos. O 5 flojos. ¿Pero eso es una excusa para el Heretics? No, no es una excusa. Al revés, no los defiendo. Yo creo que han jugado mal. Pero, Ah. ¿realmente qué te esperas de ese roster? Nada. Pero, o sea, vale, Claro, Absolutamente personalmente, nada. Y pero- si pero- fuera de voy a lanzar- Heretics, voy a- estaría no, defraudado. Voy a lanzar la pregunta. La pregunta es, como Heretics como club, ¿sabes qué vas a coger? Los jugadores que vas a coger, ¿vale? Vale, tienes Buta, no sé qué. Son todos jugadores que ya han competido a nivel tier 1. Tienen Juntos. mucha experiencia. Algunos han competido juntos incluso. Sabes más o menos de qué pie coge a cada uno. ¿No es más interesante, en vez de coger jugadores que llevan ya unos cuantos proyectos más o menos dudables o dudosos, coger a jugadores jóvenes promesas y apostar por un proyecto a largo plazo? Es decir, ¿no es mejor cogerte, yo que sé, a un Minibu, por ponerle un ejemplo? Mira, ¿Es mejor te- cogerte algún... A un mínimo no, porque tiene que estudiar y. Va, no, y es un Espera, ejemplo. Pero espera. Estoy poniendo ejemplos, ¿sabes? No, pero Es decir, acá te voy a ayudar con una cosa. Lucas, ¿vos sabés si el equipo fue vendido en Core o ellos tomaron la decisión de No. no nos separamos? ¿Cómo fue? No, No. fue tryouts y fueron decisiones tryouts? individuales. Sí, fueron decisiones individuales cada una. Excepto la de Mixwell, el resto fueron decisiones individuales cada una, todas. en base a los Entonces, tryouts. Fueron tryouts y ellos decidieron, Zeke es el mejor que podemos coger, Aboba es el mejor que podemos coger, Kelox es el mejor que podemos coger, Bu es el mejor que podemos coger.
¿Quieres Lo quizás que que pasa- el problema ha sido o sea- no probar a suficiente gente? No, pero escucha, pero que no había. O sea, no. no, para. A ver. Es que no Ya, tenían ya, tiempo. yo digo que Tuvieron hacer Giants el y equipo. Heretic hacen el equipo en el mismo momento, Lucas. O sea, lo mismo que tenían ellos, teníamos ok. nosotros. Vale, sí. Perfecto. Pero a lo que me refiero es, sí, bueno, pero mirad a vuestro equipo. O sea, habéis ganado a Detonation Focus Me. Lembo. Bueno, no, Lucas, si yo ya sé que tú ibas con Detonation, mañana irás con NRG, no te preocupes. Cuando gane NRG me dirán, no, ha ganado Ardis y sus Tengo el amigos. corazón tatuado. Ya, no, claro. Pero pará, Lucas, ¿vos pensás que la creación de Team Heretics es mejor que el de Giants? ¿O iguales? No, mucho mejor la Yo Giants. creo, mira, pero para Toda la mí, puta. Cami, han cogido a los dos G2. O sea, para mí no hay una opción buena. Hostia, o sea, para mí- No, para pero mí si es- yo te pregunto a vos, valorá de inicio sin el valor de ganó uno, perdió uno. Match. Mejor duelista, Kenneth o Fitinio. Yo, Fitinio. Toda la vida. Perdón, te pregunto O sea, a ti y a los que están acá, De Wolfen, dices. No, ¿por qué Koi? No, digo Team Heretics. Ah, o sea, Kellogg's, entonces. Creo que Claro, sí. dije Kenneth, perdón, Sí, Kellogg sí. quise decir, disculpe. Kenneth otra vez. Cuidado Porque que la que lías. se ha asustado, Cuidado, que se ha cuidado, asustado. Cuidado que la Kellogg's- lías. Yo Kellogg's, creo que hay un problema. En plan, para mí, o sea, esto es mi opinión, ¿eh? No tengo Sí. ni idea de si esto ha pasado así. Para mí hay un problema con el roster de Heretics que es invierten muchísimo tiempo en sacar a Oscar adelante y se atrasan en otras cosas. En plan, se atrasan en otros procesos porque están muy focuseados en que lo de Oscar salga adelante. Y creo que en ese tiempo llega el momento en el que Giants y Heretics se pelean por a Boba y tal. Y lo que acaba sucediendo es, le quieres quitar a un jugador importante a Giants, que es a Boba, te lo traes, ok, perfecto. Pero luego los otros, que es Zeke, estamos de acuerdo en que era el mejor free agent Probablemente. posible. Probablemente. Free agent, ¿eh? Sin cláusula ni nada. Ok. Y luego te queda Boo y te queda Boo Kellogg's y ya está. O sea, entonces, la única decisión que me parece cuestionable es la de Boo y la de Kellogg's. Kellogg's se ha demostrado en este partido que para mí no es un problema. El único realmente cuestionable es Boo. Y dime tú qué IGLs mejores hay. Que hayan competido en VCT y tal. Es difícil. Entonces, yo no creo que hayan hecho un equipo en plan full random, ¿sabes? O sea, creo que era una situación muy complicada. El tema de Boba lo entiendo porque si lo quieres quitar a Giants le pagas más. Mixwell. Kellogg's, bien. Y los otros dos... Yo les Pero, quiero o sea, preguntar, un segundo, les quiero preguntar a Goket, porque obviamente estamos hablando de otro equipo y no puedo opinar mucho, porque son sus rivales. Pero solo te preguntaría, de los ¿Crees que son proyectos malísimos? ¿Te no, imaginas? de los proyectos de Heretics y Giants, ¿qué proyecto te gusta más, personalmente? ¿Y por qué? Lo digo sin No te problema. respuesta. Te voy a decir dos cosas. Primero, Los dos son malísimos. me parece que los dos, pero es que, bueno, espérate, lo digo en serio. Primero me parece que, no quiero comentar y no voy a venir aquí a defender a Heretics, pero me parece que EG jugó súper bien, la verdad. O sea, jugó bastante bien Evil Genesis. Y segundo, me gusta más el proyecto de Giants. Y de hecho, para mí, Cloud es uno de mis jugadores favoritos. Yo estuve con él un tiempo y me parece una máquina. Y quizás por apostar con jugadores como Cloud me gusta un poco más Giants, la Siguiente verdad. pregunta, ¿cuándo se acaba tu contrato como assistant? Por un amigo. No, pero No puedo- ahora ha dicho Goke una cosa y yo la comparto, que estamos aquí también poniendo como que el desastre Heretic y tal, no sé qué, que no sé si lo será porque hay que llegar a la liga y hay que verlo. No creo que hagan cambio ante la liga, desde luego. Pero también es verdad que Evil Genesis no me parece tan mal equipo. Evil Genesis, yo No, lo he no dicho y me lo demostró. Me parece que el plan de inicio que tienen es bueno. O sea, usan bien la utilidad de inicio. Luego, es verdad que les fallan muchas cosas a mitad de ronda y por eso también Kellogg's tuvo cierta libertad que no tenía que tener. ¿Cuál? Pero de primeras, lo que plantean no me parece. O sea, me parece bastante interesante. Y es el séptimo mejor de Américas, ¿eh? Como Bueno, diría pero- Borgen. Es verdad, ¿eh? Habrá que verlo, habrá que verdad. verlo. A ver, yo A ver, es no, que no, las cosas que pueden habrá tener que verlo. atadas, las cosas que pueden tener Claro. atadas, es que las tenían muy bien atadas. Es verdad que las cosas más de improvisar y demás,
Era que ahí flojeaban un poco, pero de los equipos de preparación, no sé el tiempo que han tenido ni nada, pero de preparación menos. han venido muy bien preparados, la verdad. O sea, yo lo veo bien preparado y luego a lo mejor por Sí, individualidades y tal es cuando le he visto más flojo. A veces un equipo así, es que por eso no quiero juzgar a Hereti. Yo digo de jugadores y de proyectos me gusta un poco más el de Giants. Pero no quiero juzgar a Heretics por eso, porque me siento un poco a la situación. Yo no pienso que ningún equipo haya dado el 100% y a saber Heretics se ha dado el 100% o no. Sé ¿Cómo que no que del no cuenta. 100%? No, quiero decir que a lo mejor no demostró que es un partido, ¿sabes? Que es un partido Bueno, pero que es lo mismo que Koi. Koi sí, se notó que intentó. Heretics bajó los brazos en un montón de pasajes del partido. Cada uno puede haciendo ser, a lo Emo mejor, pero es lo Childs, que te quiero decir, choladas. que si hacen 5 partidos así, entonces diré, este equipo es que le falla el mental, este equipo es que. Pero en Vale. un partido nunca sabes. Es que vete a saber si uno comió mal y tuvo diarrea toda la noche. Y ahora por un partido que se juega mal. O sea, a mí me cuesta La criticar a cualquier culpa es de equipo, la sea el que comida. sea. No, Puede no. ser. De la Sea el equipo que comida. sea, me cuesta criticarlos por un partido. Yo es que creo que Vaya este equipo, vaya desastre. formato no te puede provocar, no sé si lo compartís, pero yo creo que este formato no te puede provocar hacer cambios, a no ser que hagas el desastre de tu vida. Pero por perder un partido contra el Unity y tal, es Por como, el tío, resultado tu no, proyecto es puede el ser que por la es. preparación. Pero, perdón, Claro. perder contra Giants 0-2 de paliza y muy mala imagen realmente no te hace ruido si sos Detonation. A mí me haría mucho ruido. A ver, también te digo, Yo es Cami, que no, que tío. en defensa de ¿No? todos los equipos, o sea, hay cosas y cosas. Quiero decir, hay equipos, o sea, en el caso de Heretics, ya no le defendíamos antes del torneo. O sea, en este propio programa hablábamos Claro. de que iban a hacer cambios después del torneo. O sea, literalmente lo hablamos en este Estaba programa. esperando Y ojo, que se quitara el chaleco para meterle la bala, como decía mi no, amigo Volador. no, quiero decir No. que luego el formato ha sido una mierda. Y claro, ahora no podemos decidir nada, porque es la verdad, el formato no ha enseñado nada. Pero coño, tampoco vamos a decir ahora, o sea, que coño, no vayamos a defender ahora el proyecto cuando hemos estado 3 meses de antelación diciendo que a nadie le gustaba el proyecto. ¿Sabes? O sea, quiero Claro. decir, ha pasado literalmente lo que todos decíamos. O sea, todos decíamos, este proyecto no nos gusta nada, será de los peores. Se ha jugado el partido, se han estompeado. Pues, o sea, ¿cómo lo vamos a defender? Pues si llevamos 3 meses sin defenderlo. Ya, o sea, pero, ¿sabes? brother, había que venir con un cambio, tío. O sea, han Ya, pasado pero- 2 meses desde la Red Bull. Y es lo mismo que hemos visto en la Red Bull, ¿eh? Es Os que pregunto una ese cosa, es ya para cerrar el el debate. problema. ¿Creéis que va a haber algún cambio en Heretic o qué esperáis de cara a la liga? Y no me refiero solo Más de cam- jugadores. A mí Más sí. cambios de roles, más cambios de roles. Por ahí. Fiu, fiu. Para mí Eso, sí van a haber eso es lo que cambios, esperamos todos, ¿no? Que cambien, que prueben otros No. roles o qué. No sé, Supongo. viniendo donde viene, con yo ya lo insulté 2 años y medio. O sea, no va a haber cambios. En mi O sí, opinión, peores. Pero a- cambio de jugador tiene que haber. para mí. hagan lo que hagan, es como que no se va a sentir como una buena decisión. Es que Es decir, me si estoy hacen, exprimiendo si yo hacen- y no soy Heretic, ese- tío. no, Es que- No, y lo voy tampoco a es explicar así. por qué. Porque si hacen cambios, todo el mundo va a sentir que el proyecto ya empezó mal. Es decir, como un poco Da muy estamos mala hablando aquí. imagen. Claro, ya es como estás dando la imagen de, vale, hemos hecho esto, Sí. nos hemos equivocado de nuevo intentando apostar por lo que habíamos apostado. Porque claro, si tú coges a un entrenador que ha estado en G2, que ha trabajado con los jugadores y coge a esos jugadores, es porque entiendes que ese entrenador va a saber cómo esta vez desarrollar un buen proyecto en torno a esos Claro. jugadores. En el momento en que tú coges a esos jugadores y haces un cambio, estás dando a entender que al final ese proyecto que tenías en mente no va a funcionar. Y si lo haces, ya estás dando mal. Pero es que si no lo haces, ¿vale? También Si no está lo mal. haces, Claro, es te, da igual lo que te- hagas. te da una sensación de, vale, han tenido X tiempo para trabajar, han llegado a Red Bull, lo han hecho, bueno, más o menos, en plan, no podemos aún juzgar, han llegado al login y estamos en la misma situación, ¿no? No podemos juzgar, pero los resultados son los que son. Y la evolución es la que es, ¿no? En plan, no han No, evolucionado. Pero o sea, no- que yo creo no- que sí se puede juzgar. Pero no os equivoquéis. O sea, esto no viene de. O sea, viene desde la LAN de India, Claro, no desde la incluso Red eso. Bull. Ya, a ver. A ver, yo si fuera Letis, también te digo, no soy director deportivo, pero yo dejaba el primer año este roster, ¿sabes? En plan, ¿para qué te. O sea, quiero decir, ¿para qué te vas a molestar en hacer cambios? Cabrón, porque es el Yo me último año de espero. la carrera de Es Mitchman. G2. No, a ver, ya, pero un Claro. momento. Yo les dejo la oportunidad, porque coño, hemos visto un mapa. Yo les dejaba la oportunidad al equipo del primer split o de. Tío, aunque sea un split o dos, y luego piensa que va a haber gente de VRLs, buenos jugadores, que al igual se quedan en FA, o que se les terminan los contratos, y es ahí donde puedes pues, buscar, ¿sabes? Pero ahora mismo lo veo Pero Yo imposible. creo- ¿no está Link libre?
Link está libre, pero coño. Es que el Link no es malo. Magnum, Mystic está. Bueno, no está A ver, libres, ya, están en pero. equipos. Pero Que págalos. ninguno de los págalos que a me los estáis players. diciendo Pero creo que para, haga un para. cambio tremendo para el equipo, ¿no? la verdad. No. ¿Qué es Nit? Ahí está, que se lo compren a El único que habla estoy gringo. leyendo en el Que chat ve- es Marvel, pero es que se están jugando 4 porros si creen que Marvel va a volver a competir en No, EMEA. a mí el que me gustaba, aunque haya mucho meme alrededor suyo, el que me gustaba que se lo llevó Apex es el Enzo, ese tío. Ese tío, aunque Fnatic tuvo. Ese tío. No, fuera coñas, ese tío es bueno, comunica muy bien. Ese tío es buen player, bro. Ese tío es bueno. A ver, Bueno, vuelvo a lo dicho, cerramos- porque está jugando con Zik y Zik ha sido compañero de equipo de Enzo. Entonces Zik ha dado insights sobre Enzo. Enzo es bueno. Enzo Entonces, es sí, sí, bueno, yo no mira, digo sí. ni que sea malo ni que sea bueno. Yo estoy diciendo que tú tienes una opinión basada en Sí, alguien que lo conoce. Entonces es normal que tengas ese tío es esa bueno. percepción. Bueno, Yo, cerramos con lo que he el visto tema de de Betis él, cuando queráis. ¿Eh? yo con lo que he visto de él, porque he escuchado hasta cómo habla en las partidas, he visto bots, ese tío es bueno. Yo no hubiese dejado a ese tío fuera de VCT. Bueno. Muy bien. Punto de Giant, Tema, ¿qué tema tal? de Betis, cerramos. De España nos queda Giants. A ver. Para mí Bien, lo ¿no? esperado, ¿no? O sea, orgullo. tampoco- El orgullo español. A ver, sinceramente, tenemos el Real más fácil de los 3. O sea, tampoco voy a venir de hostia, hemos ganado la Champions. No hemos ganado la Champions. Teníamos el Real Saltabas más como si fácil. hubieras ganado la Champions, Lembo. No, solo estaba jodiéndote a ti. Hombre, es que Lucas, entrar en una Big Win Party española y ver que hay un señor apoyando a Detonation y diciendo que es más japonés que nunca, pues me extrañó un poquito, Lucas, por lo que ¿Por sea. qué, Lucas? ¿Por qué, Lucas? Yo soy japonés, pero porque es mi tercera nacionalidad. Vale. Se nota en el acento. Sí, sí, sí. O sea, Yo también lo noté, ¿eh? lo que todos Okinawa. consideran es que le iban a ganar fácilmente, pero aún así, de cuán fácilmente han ganado. Sí, Han Un segundo que se dominado, está. no han Un momento, dominado. que se está F, lagueando. F. Un segundo. ¿eh? Un segundo. Que voy a cambiar el audio. Ya lo he visto, chat. Es que estoy aquí realizando con el portátil. Espero un segundo. A mí se me escucha bien, ya. No, se me escucha bien a mí, pero no a ellos. Dame un segundo. Mi pregunta era esa. Un ¿eh? segundo, Si Cami, lo ganaron estoy diciendo. Espérate un dominar. segundo. Es que no se te escucha. A ver, habla ahora, por favor. ¿Cami? No escucho. Déjenme cambiar una cosita. Vale, a ver. ¿Por qué no se escucha? No lo sé. Vale. No, es que se escucha lagueado, gente. No sé por qué. Un segundo. Se ha debido joder algo aquí. Vale, hablar ahora, a ver. Hola. Ah, sí. Vamos. Va mal. ¿Y ahora por qué no se escucha? ¿Podéis hablar un segundo? Se ha estropeado, o sea, no sé. Ha sido hablar de Giant, gente, y el programa no les deja opinar directamente. No les deja opinar directamente si se habla de Giant. ¿Qué está pasando? No sé cómo solucionarlo, de verdad. Se corta. Si se habla de Giant, se corta, gente. No, literal, pero es que está todo bien en el panel, pero se escucha cortado, tío. Es una barbaridad. A ver, probar ahora. Un segundo. Sí, se escucha cortado, tío. Pues gente, no sé qué hacer. No es internet, es algo del voice meter, espérate. Lo que no entiende, chat, que tengo quitado ya eso. Y lo sigo escuchando más. Voy a salir de Discord y entro. Bueno, gente, si no, pues hacemos un monólogo. A ver, Giant, pues ya lo hemos visto, todos opinamos igual, ¿no? Muy bien, el mejor equipo claramente. Yo diría de MEA, la verdad. Y si nadie me discute ahora mismo, yo creo que es porque están todos de acuerdo realmente en esto. La verdad es que tenemos un roster con un potencial tremendo. Como ficha Losar es increíble, la verdad. A ver, voy a entrar al Discord y hacemos otra prueba a ver si funciona todo.
Que no sé por qué no funciona, ¿verdad? Ahora. Hola, gente. ¿Puedes hablar? Hola. Vale. Hola, hola. Hola. Creo que ya se escucha Gucci. ¿Está? Vamos, ya estamos, ya Perfecto, estamos. vamos. Perdonad, La vieja perdonad. confiable de Ahí. reiniciar el Discord. Es lo que pasa que falta el Bueno. realizador pro, que me quedo yo solo. Vale, Bueno, Giants. 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 ¿Qué? Giants. A Soy ver, fácil. yo lo que os digo, a ver, que obviamente éramos favoritos en ese partido y lo esperable era que ganáramos. Pero también creo que los partidos hay que jugarlos. Y a mí lo que me gustó es que hubiera equipos muy sólidos. Claro. O sea, no simplemente que ganáramos, sino que, de hecho, hubo un detalle, que es el que a mí más me gustó de todo, y es que cuando nos metieron 4 rondas en el Haven, creo que fue, íbamos 4 o 5, metió una pausa Pipson y no nos volvieron a meter una. Corrigió 2 o 3 cosas y no nos volvieron a meter una. O sea, yo lo que me quedo es con la solidez del equipo. Ahora ya criticarme. Sobre todo Lucas, que es el que más lo criticaba. No, a ver, a mí no es que no me gusta la organización, pero el equipo es bueno. ¿Por qué no te gusta la organización, Luca? Cositas. Cositas. Cosas. Es Paso como palabra. Gorben con Heretics. A la organización tampoco le gusta a Lucas, por lo que sea. Por lo que Escúchame, sea. que yo, después de todo lo que ha pasado, Cami, yo les sigo apoyando igual, ¿eh? Cuando juegan bien les sigo apoyando igual. Ah, vale. O sea, yo no les deseo el mal a nadie, tío. Porque lo que tengo yo personal con Heretics no influye en que, coño, a mí si a Oscar le va mal me da pena, ¿sabes? Claro. No quita una cosa a la otra, ¿sabes? A ver, yo lo que sí que os digo que le han metido a la peña mucho bifa de Detonation y a mí a nivel de aim, o sea, lo que es a nivel de duelo, no me parecían nada malos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que tenemos un buen equipo también y, Qué va, y se tío. podía... Se notaba Joder, mucha Que diferencia el de Judy firepower. se los merendaba, ¿eh? Es que Locura. jodí. Yo no me Os pareció, merendaba, no bro. me pareció hiper... No sé, tío, es que igual la sensación está allí, ¿sabes? A ver, Yo eso de estoy que viendo eran una pantalla. terribles, la gente dice son terribles. Es También que hay yo que lo veo decir, así. ¿eh? También hay que decir, también hay que jugarles bien para que parezca que son terribles. O sea, no. Evidentemente. Quiero decir, ¿sabes? Son terribles, pero hay otros equipos que igual se les hubiese complicado más. A ¿sabes? ver, que yo no creo que fueran terribles, simplemente creo que hay una diferencia muy heavy del firepower de Giants al firepower de Detonation. Sí. Muy, muy heavy. No De sé, todas a ver, formas, también mañana te digo- sabremos cómo está Giant de verdad. O sea, mañana tenemos un O rival sea, que además ya viene de jugar contra yo- Koi, o sea que es la prueba de fuego. Yo veo una cosa preocupante, Dime. que es la performance de Fiti. Ah, sos muy malo vos, Luca. Sos muy A ver, malo. Es lo único malo que he visto. Fiti Pero no mató porque- mucho, o sea, eso es una realidad, tampoco la vamos a esconder. También te No digo salió, que o sea, el equipo salió el resto del equipo. no es un, o sea, tal y como tiene ya hayan planteado todo, no es un equipo que vaya a depender del duelista. Es decir, de que el duelista tenga Literalmente. que hacer una performance de la hostia. y Sí, tal. jugaban Haven con la Setena perma. O sea, jugaban full perma todas las rondas en Haven, Fitiño en A, holdeando solo todo larga. Y Y el en equipo rival ataque- sabía que estaba Fitiño ahí, ¿eh? Y en O sea, que ataque decir hay que el tío muchas juega a veces controlar, que más. Fitiño tiene que tirarse las es muy suicidas, porque es parte de Bueno, lo que, eso de lo es que está normal, ¿eh? planteado. O sea, sí, pero que quiero decir, a mí no me preocupa porque no es algo que necesitemos. Ahora, obviamente, si esta performance la mantiene Bueno. con todos los partidos, pues te digo, hostia, vale, todavía me Pero- preocupo. O sea. Pero ¿qué más da? Si tu Jet tiene un mal partido y aún así ganas 13-4, ¿qué más te da? Sí, Yo sí, lo sí, veo al revés. Si tu Sobas Pero está al haciendo revés, ¿qué 20 más? pepos, pues es Claro, que ¿qué no. más da? Creo que podemos aplicar lo mismo a Fiti que aplicamos a Warframe. Entrar, entre comillas, de rookie como primer evento internacional de tu lista es posiblemente la posición más complicada. Yo creo que un primer partido no dice nada. Si se mantiene, que es lo que ha dicho Lembo, si se mantiene ahí sí que tenemos un problema. Que como duelista tienes que tener un mínimo de impacto, yo pienso. Y si no lo tienes, pues por muy bueno que sea el equipo, ya puedes estar haciendo tu rol muy, muy de puta madre para que sea worth, digamos. Hostia, yo viéndome el partido, el Haven, creo. El tío hace economía para el Operator. Primera ronda en defensa que saca el Operator, le mete una Astra, un tiro a través de una pared de headshot, te lo matan, pierde el Operator, lo cual todos los que sabéis del juego sabes lo que te jode perder la Operator en Haven de Jet, en la primera ronda que lo compras, sin matar a nadie, y que encima tu equipo juegue a que te dejen solo con el control de larga, o sea, te jode todo el planteamiento. Y, o sea, literalmente, ¿qué más se le puede pedir? O sea, quiero decir, Sí.
Hermano, han ganado 13-4. O sea, es que yo, si me dicen que voy a ganar 13-4 y que voy a quedar 5-10, lo acepto. El tema de Fiti es que aparezca en los momentos que tiene que aparecer. En este partido no tenía que aparecer. Claro. Eso es lo que yo creo. Claro. Ahora, Pero bueno, veremos. Es que mañana, de hecho, es la mejor prueba porque les va a pasar lo mismo que le pasó a Wolfen. Es que tiene delante a un Ardis. O sea, la posibilidad de que Ardis haga una Jet Div es muy alta porque es un buen duelista. Entonces, mañana es la prueba de fuego tanto para el equipo y también para Fitiño como duelista, ¿no? Yo no sé. Goken, ¿me quieres dar algún truco contra Energy? Algo así No. de... Se me ha visto el mapa aún. defender No, bien. claro, te voy a decir la verdad que yo vuestro partido es lo único que no he visto. Entonces no sé cómo vais. En qué forma vais, la verdad. O sea, yo sabía que estaba seguro que iba a ganar Detonation, Claro. pero no. O sea, Por- que iba a ganar por eso no lo Detonation lo sabía. viste. Porque ya No, no no, hacía pues- falta verlo. No, pero es verdad que nosotros hemos jugado contra Detonation y yo sabía que iba a ganar 100%. Pero bueno, ganaste holgado, o sea que al final mostraste la superioridad contra Energy. A ver, yo creo que podéis ganar sin problemas. Veremos, a ver. Yo tengo ese corazón dividido, ¿no? Obviamente quiero que Energy lo haga bien, ¿no? Porque al final si te gana quieres que lo haga bien, pero también quiero que gane MEA, sinceramente, que nos dan la plaza extra. Entonces, Por cierto, ¿Te imaginas Sí, que Sí, pero pero Giants puede contra ganar NRG, Navi bro? o Liquid, Goket. sí. O sea, o puede ganar Yaya, no tampoco- Lucas, y callarte un poco la boca. bueno, pero al final yo me dedico a la estrategia. En la estrategia los números mandan. Y cuanto más haya de MEA, más posibilidades hay de que gane un Sí. equipo de MEA. Como gane A ver, mañana Giants, vosotros- me voy a reír 2 meses, ¿eh? vosotros, si Como Giants gane gana mañana Energy, Yaya, Lucas lo Rojo, ¿lo veríais prepárate. como candidato a ganar el torneo? ¿Quién? A Sí, Giants. si gana mañana Giants a Sí, a Energy, Energy. no. No tiene por qué, no. A ver, yo Hombre, creo evidentemente hay muchos que... candidatos, ¿no? Pero me refiero que con opciones reales. Sí. No. Es que a ver, Porque NRG ahora no nadie se- lo ve con opciones reales. Es Yo que a creo que NRG sí no se les vio tan fuerte tampoco, ¿eh? Tampoco Ya, se les no, vio yo como creo que juego. no. Si nos fuertes. quitamos No a eran tan Energy fuertes, al out, ¿sabes? o sea, es decir, si se ganase un domingo, hipotéticamente, ahí sí que te diría, hostia, podemos ganarle a cualquiera. O sea, si pasas por ese bracket, pero es que tienes rivales tela difícil. O sea, el siguiente, si todo va como la gente espera, sería DRX. O sea, sería Energy, Loud, DRX, el camino hipotético. Es un Cloud9, camino ¿no? tremendamente Cloud9 difícil. también. Ha jugado O un C9, sí, el Cloud9, Cloud9. Buah, Cloud9. Es que qué locura, ¿eh? este torneo es una locura. Este torneo es como... No sé quién lo puede ganar. También Tipo, es te renta engañoso, mucho ¿eh? pegarte contra esa. O sea, te renta mucho. Sí. Cada partido que pasas tienes un BO3 donde puedes sacar muchas conclusiones, ¿sabes? A ver, lo O sea, que es más te cuanto más renta, lejos, ¿sabes qué la es? polla. Que si ganamos, o sea, imagínate que se ganara Energy y se ganara Loud del domingo. Si haces eso, te quedas una semana, que ya que mucho supone, pero es para que veáis el que para mí es el verdadero premio de esto. Si tú consigues hacer eso, toda la semana que viene no juegas, porque se está jugando el otro bracket. Solo estás Entrenas praqueando continuamente contra equipos que sí que están jugando, o sea, que son las mejores pracs que puedes hacer, porque vas a tener todas las Literal. pracs de warm-up, todas las rollos. O sea, esa semana de entreno para mí es el mejor premio que puede tener este torneo. Por lo tanto, es casi más importante ganar el domingo que ganar la final, te diría. Bueno, y lo que comentábamos, Sí. que el grupo alfa tiene ventaja sobre Omega precisamente por esto, porque tú estás de chilling, entrenando y viendo cómo el resto de los equipos juegan, luego se juega la siguiente fase y estás tú con tu preparación extra, habiendo fixado errores y tal. Y recordemos que yo creo que los equipos más fuertes están en el otro bracket de Giants, es decir, en el grupo Omega. Sí, tienes a Navi, si a algo- si tiene- tienes... Si se dan ciertas, digamos, si hay un escenario en el que Giants puede ganar, desde luego es estando con estas pequeñas ventajas de las que estamos hablando, ¿no? Que no creo que pase, Sí. evidentemente. Pero Yo bueno, pensaba eso yo al qué sé. principio, pero creo que es peor ir en el primer grupo, porque, o sea, yo también pensaba igual, en plan de, luego ves a los otros jugar y tal, Pascual, pero claro, al final yo creo que tienen mucha ventaja los del segundo grupo porque están viendo muchas cosas del meta nuevo, de las nuevas composiciones durante este tiempo para los partidos que Totalmente. van a jugar ellos. Entonces, al final, si solo va a llegar uno del grupo alfa y uno del grupo omega, o no sé, o beta, o que lo que sea, creo que los del segundo grupo tienen ventaja, porque están viendo todos los partidos de ahora, todo el meta, todas las composiciones. Hostia, pues podemos cambiar y te da tiempo a cambiar cosas y llegas más fuerte a tus partidos. No que jugarte un Lotus por primera vez y no sabes lo que te vas a encontrar en el otro lado. A ver, Lucas Yo lo único que pido- está poniendo caras. Yo quiero Luego, que para explique... VGT podéis traer una camiseta de Pringles, por favor. Que sí, no es una lata de Sprite. te puedo regalar Qué una camiseta más para fea cuando que te vuelvas. tienen, ¿eh? Te puedo regalar una para cuando vuelvas a cambiar de club que te sirva en la transición. O sea, esos meses que Me te parece tiras. bien, me parece bien. Puedes Lembo. llevar la de Giant si quieres.
¿Sabes qué Qué pasa? fea la camiseta, Lembo, ¿eh? Qué No, no, fea, hermano. a mí me da igual. Si ganamos Sí, con una hermano. camiseta de Burger King Cami, aquí, el año Cami, que no hablemos- viene Cami, me va Cami, en no oro, hablemos del cabrón. logo. No hablemos de Mira, logos y de colores, boludo. Eh, Todos se la dicen, no, el logo de Fusion es horrible. La camiseta de Giants es un asco. Parece del PS6 la que tenías camiseta para. Pero esto qué pasa, como el equipo no ha hecho el ridículo, que es lo que esperaba Lucas, tiene que sacar la camiseta, ¿no? Hombre, si lo peor que podéis hablar de nuestro equipo es que la camiseta sea más bonita o más fea, yo contento y feliz. Y 4 días gratis en un hotel que me han pagado los jugadores. Muchas gracias. Voy a romper una lanza a favor de la camiseta de Giants. Es horrible, pero ha conseguido su función. Todo el mundo está hablando de la camiseta. La Todo el mundo está hablando de la publicidad que le hemos hecho a nivel Burger King, internacional, memes con eso no está lo de- pagado. Lo de Subway, con no No, sé qué. Es decir, Una cosa, pero que no se chapó. vende esa camiseta, ¿eh? No se vende. Pero que da igual que se Hombre, venda, normal. ¿sabes? La Hombre, visibilidad. tiene que ¿no? regalar. Hombre, claro. Ya. No te Ah, jodes. pero digo, te renta más los memes que se vendan Pero las digo que no- camisetas. Si no total, se ha la normal hecho- tampoco se va a vender. que como no se vende, en plan, que también hay que entender que tampoco se ha hecho con la intención de vender, ¿sabes? O sea, que no se ha hecho con la A intención ver, de hacer se una hizo- camiseta guapísima para que se venda, ¿sabes? Se hizo una ¿Ah, no? camiseta rápida para ser un Que guiño no se en vende, Brasil, bro. o sea, no se hizo más. Y ha No, salido no, mucho sí, mejor sí. de lo que esperaban, porque se ha hablado mucho más de la camiseta de lo que se esperaba. Es yo que creo. sinceramente no sé si te firmaría todo lo que ha pasado, ¿eh? Yo creo que igual te lo firmaría. O sea, hay gente que está hablando de Giant que no habría hablado si no fuera por eso. Entonces, como, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Estaba todo planeado, Ni Lembo. tan Estaba mala, todo ¿no? planeado. Claramente. Ni tan mal, Todo ¿eh? Podéis seguir planeado. haciendo camisetas Pero es terribles, cierto, Lembo. sí. Yo, por mí. Y A ver, así Lucas, vamos. creo que es Pero la se habla- primera se terrible habla que más hacemos, también te de digo. las o malas sea. camisetas que de las buenas No, camisetas. la Eso verdad sí. que ha habido algunas de Giants que han estado guapísimas. Esta no es una de ellas. Excelente. No, Giant no. tiene las mejores. Me Lo que, encanta. Sí, lo que sí, va a sí, ser sí. hipotético, o sea, lo que va a ser curioso es que podamos ganar más y seguir avanzando en el torneo. Ojalá que pase con la camiseta más fea. O sea, que la camiseta parece más bien, fea del eso, ¿no? torneo sea la que más tiempo veáis. Para joder, Ojalá. sobre eso. Bueno, Ojalá. Eso es verdad. no es la más fea del torneo. Es la más fea del torneo. ¿Tú crees? Vaya- La mejor del torneo, Es la ¿sabes más cuál fea de la es? historia A ver, de Valorant. ¿Habéis visto la de Talon? Talon? ¿Habéis visto la de Talon? Sí. Es la mejor del torneo, ¿eh? A mí me gusta mucho la de DRX, el polito ese que llevan. A mí el polito es azul y blanco. De La DRX de me Talon mola la ha mucho. metido anime en las mangas, es que son insuperables. Ahí hay un montón Bueno, de gente. la de BBL era terrible. Es verdad, bro, la de BBL era terrible. No hay nada peor que una hamburguesa en el Os medio de voy- la panza. Os voy a hacer una Toda pregunta. blanca con el logo dorado de BBL, sin sponsors, sin nada. Era terrible. Tío, pero que pagan, cabrón. O sea, al final es lo que hay. Es quien pone la. Gente, espalda, o- una Escúchame, cosita, ya que los os veo de discutir. BBL era. O sea, búscalo, por favor, busca la de BBL, era horrible. ¿Cuánto pagaron el logo en la panza? ¿Había un Lo- destinatario especial o algo? Digo, lo Hombre, quiero poner Cami, en por de la momento mi panza. viaje hay que pagarlo. Así que yo, que le pongan 7 Ahí, logos ahí. si quieren. O sea, si pueden poner 2 loguitos más y que el hotel la próxima vez en vez de este. Bueno, es que no hay uno mejor, pero yo qué sé. Para, ¿no pagó Riot? Que pongan lo que sea. El mío, ¿qué coño va a pagar, Cami? Ah, no, bueno, el tuyo, no, El no. mío lo pagan los patrocinadores. Una Vale, cosita, vale. vamos a terminar hablando de las métricas, porque esto me interesa. Y es que ¿Qué pasó? están las primeras métricas ya de VCT, A ver. os las voy a poner en pantalla. Básicamente, el partido más visto hasta ahora, el pico de viewer, han sido de 559.000 espectadores y la media de Bien. 356.000. Están Bien. muy por debajo de ¿Qué lo que partido? fue la Champions, pero claro, también estamos en las primeras fases. A mí lo que más me preocupa, y lo digo, es que el partido más visto de todos, no es lo que me preocupa porque lo veo normal, pero el partido más visto de todos fue el de Koi, y Koi ya no está. O sea, se ha perdido un carry para las métricas bastante tocho. Bueno, ¿Qué me va a preocupar? ¿Qué me va a preocupar? ¿De qué te vas a Este preocupar, torneo- Lembo? ¿De qué te preocupa? Hombre, yo creo Los que este números en torneo Valorant tiene no que me superar a la preocupan nada. Champions, tío. ¿Por Ya qué? verás, No, ya verás ¿qué? cuando venga Está el loco, Team ¿no? Liquid Navi. No te preocupes, o el Eso. Sentinel Fanatic. Pero- Se pero te una olvida cosa, rápido esto. Si queréis números, eso es lo que te voy a decir. Si queréis números, esperad a que juegue NEA. Si que cada vez que juegue NEA, todas las. Vale, ya, prenda el stream Tarik, Sinatra y toda la tropa Goofy de NEA, en un momento te pones con. Tarik el otro día estaba con Oh. 28K jugando Ranked. Ayer Claro. creo, de hecho. Está Sí. ahí. Ah, Pero, la vez ¿qué- que qué- jugaba VCT, vale. ¿Cuál fue el partido que menos midió? ¿Se sabe? ¿Cuál es el que menos midió? No, porque está la lista Pues de, el los de los demás. ¿El hamburguesa? No, no, porque Cabrón, los si japos ya lo está ven en que el top 5, flipas. cabrón. Mm. Si ya No, tiene que está en haber el top sido 5, M- cabrón. El de Gracias FPX a los japoneses. Carmine Corp, No, el de yo- FPX Carmine Era Corp, sushi ¿cómo- contra cómo ha hamburguesas. pegado? eso. El de Sí, Tarik, no lo vio por nadie en cierto. España. No lo vio nadie el partido de Yaya. tenemos que hablar de que el FPX Carmine Corp, el Haven, yo creo que es de los peores mapas que se ha visto a un nivel VCT de la historia. ¿eh? Uf. O sea, eso ha Qué sido aburrimiento, infumable.
Y mira Ese que ha sido Fanplas yo pensaba que Tío, pues podía a mí me moló, sorprender. tío. A mí el Haven no. Sorprendió. El Haven estuvo guay. Pero sí fue. No sé, en plan, La fue Viper. full. Sí, o sea, a nivel composiciones tal, muy tal, pero luego como las han jugado, a mí a nivel fundamental me pareció horrible. Tío, ¿sabéis A qué? mí la Estoy filosofía- hablando con el de La filosofía Fanplas. del entry. Estoy hablando con Ai de Fanplas y le preguntamos, ¿por qué solo juegas Sky? Y nos responde, porque me gusta. Y acto seguido dice, y además quiero ser la Sky Top 1 del mundo. Por eso voy a jugar solo Sky. Aplausos. Y le bueno. preguntamos, es que me caen muy bien los chavales, porque los chavales son como, tío, me representan mucho, es como vienen con toda la ilusión del mundo y no juegan nada mal, aunque perdían ese partido, yo digo que no juegan mal. Pero es que le preguntamos, ¿y por qué lleváis Viper en todos los mapas? Esto no se ve mucho en EMEA y tal. Y nos responde, ese es mi coach, le encanta la Viper y nos ha dicho que se juegan todos los mapas. A muerte con el coach. Bien, perfecto. Claro. Como tiene que ser. Respetable. Yo la Viper el Heaven la respeto y la apoyo. Sí. Me flipó, Madre tío. mía. Pero los chavales con una ilusión tremenda, tío. Me cayeron muy, muy bien. A ver, los de Carmine Corp también sin duelista, ¿eh? Van con la, Sí, sí. van con la película. esa- Van con una película esa gente que Película. flipas, ¿eh? No, no, Le Le No, tiene sí, miedo a la sí, Jet, sí, Scream. eso sí. El callo jugando solo en No sé. streaming. La raza en algún mapa rotísima, la Neon está por ahí, tienes a una Jet que está rotísima, pero vamos sin duelista, chavales, no os preocupéis. Bueno, Vamos pero con el callo. sería Scream, ¿no? ¿Es verdad esto? o es ¿Pero una creéis que mentira? Scream le No, o le sea. tiene miedo a la Jet o qué pasa? Porque realmente estaban jugando con Sí, los no, iniciadores hacia aquello. Si le tiene miedo, si le tiene miedo es a la Race, que se tiraba la ulti al mismo. Si le tiene miedo a uno es a la Race. A la Jet no será. Pero le si tiene se ha miedo jugado es a una la race en Icebox, ¿cómo no va a tener miedo a la race? Aparte teniendo a Sol, que O sea, tiene equipo, se juega una race en Icebox, que a mí me parece increíble. Y se murió con la ulti. A O mí sea, lo que me hace mismo. gracia es que cuando estaba en Liquid se jugaba mejor la race Scream en Icebox, teniendo a Soulcast, y Soulcast estaba jugando de iniciador, y ahora, o de 6, o de lo que jugase, no me acuerdo ya. Y ahora estás aquí y no te juegas una race por nada del mundo y juegas en plan callo todo el rato. Pero ¿por qué no lo juegas? No, Liquid? Porque ha estáis pasado- geleando, bro. Ha pasado de ser el jugador menos flex de Europa, que solo jugaba Sí, Reina sí. y Fénix, a de repente, por arte de magia, cambia el juego a francés. Cambia la. Pero que estáis geleando, que estáis geleando. Por eso, que no- ha sido, Sí, sí, ha sí, sido claro cambiar que la tiene que comunicación a haber, pero francés bueno. y se le han desbloqueado Pero, a los agentes. Lucas, lo de Todos estáis son peleando lo hostia. dices en positivo o en negativo. Porque sea, a mí yo que entiendo en todos un esos roster agentes. con XMS esté y geleando Scream, no entiendo nada, la verdad. No entiendo nada. Y Lucas, el chocas. Y el chocas. ¿Scream o Bu? Díjele. Y gelea el Valorant, dijo Lucas, ¿no? Yo se lo Scream, compro, tío. Scream 100%. Scream 100%. Oye, el lo punto juro. positivo de Carmine Core es el chaval, Chin. Chin jugó muy bien, ¿eh? O sea, yo pensaba que se iba a ¿Y cagar un Berlín? poquito encima y jugó muy bien. Con el Kroger y Berlín. Claro, Se lo Hostia, cambió en con mitad las del gafas, partido, tío, ¿lo Cuando vi el viste? crosshair, Madre. a mí me dio algo, ¿eh? A mí me dio algo. Madre mía, tío. Escúchame, yo soy Y el se lo compañero cambió. de equipo. No, Yo soy el pero no compañero nada. de equipo. Estoy muerto. mato. Le doy a cambiar la cámara y veo que mi compañero está defendiendo A con la Kroger de las gafas. Pero es que, aparte no, no no, eran unas no, gafas no. normales, eran unas gafas que sea, parecían un maldito portaaviones. o sea, Eso era enorme. Pero Era un y pata viste- que disparaba y se abría la boca. Claro que se le abría el disparar, era lo mejor, tío. Era lo mejor. Ok, tío. Yo tengo un Pero que compañero así, después de la hermano. pausa se lo quitó, mi primo. Claro, eso es lo Sí, que digo, que debió en mitad del poner al partido se coach lo para quitó. llevar. Le debió poner el coach para llevar, vamos. No, Te lo anticipo. me hago 25 horas de vuelo para que mi compañero se ponga las gafitas en el juego. No me jodas. A mí Pero me es que parece soy la honesto. hostia esa mira, tío. Joder. A mí Soy me honesto, parece yo lo la- echaba del equipo. Para Si se lo trolear, hizo sí, adrede, para lo jugar en echaba. el Crosshair Challenge que jugué yo contra Sticaco, para de que nos teníamos que poner miras de plan trolls Claro. a cada uno, pues vale, está increíble esa mira. Pero cuando tienes que jugar un Loki Joder. en un primer partido contra K-Corp, Quiero igual no es la más óptima, quiero ¿no? que Goken me dé su opinión de Carmine Core, que supongo que también habrán podido jugar por ahí. ¿Qué te parece el equipo? Eterno tío? rival. Equipazo. El partido no lo vi, pero bueno, No lo me ves. parece que están fuertes. No son de los más fuertes que hemos praqueado de VCT, pero Yo le la veo gente los ponía muy flojito, abajo. La gente decía que iban a ser el peor equipo o con los turcos y tal, y yo no los veo tan mal, pero creo que hay mejores. De sí han pasado. Yo los pongo top 9 ahora mismo. ¿Qué dices, ¿Sí? tío? Yo creo que no, yo Pero creo que no. pero que por lo, Sí, Claro que pero sí. cabrón, pero si por lo menos han llegado con sus compos preparadas, o sea, por lo menos han llegado con cosas. Y Sí, Libera con- como un operator, cuidado. Con el screen de XMS, IGL con y XMS. jugando Keyllo, cabrón. Que Futbolista. afición. No. Con XMS comprándose Sheriff en segunda ronda chaleco y en la ronda de armas jugando full Sheriff en las dos Meta en partidas. ¿Me Francia. explicas eso? Pero escúchame,
Next que, level. que está mal, pero te digo, Tío. por lo Está mal, menos claro. los roles están claros. O sea, quiero decir, el equipo tiene estructura. Ahora, que sean buenos o malos es otro problema, pero por lo menos el equipo está bien hecho. Trabajo hay. Pero Trabajo ¿cómo hay. los roles están Quiero claros si decirte- un meta de Jet no tienen Jet? ¿Qué me estás contando, Borwen? No, pues no, está claro. El coach ha dicho Están nadie claramente juega- mal, ¿no? No, Pero o sea, vamos a ver. O sea, el coach ha dicho no habrá problemas porque juega ¿Qué duelista, coach? porque no hay duelista. Si está coachando Scream, ¿cómo me la El polla? coach es un colega de Vamos a ver. Screen que debe estar haciendo el Quiero decir, agosto. No sé ni quién pero- es ese. Pero otros equipos SPM, deberían. estuvo en Vitality. Otros equipos Yo deberían conozco y- aplicarse Bueno, esto. joder, Lembo. el Vitality espectacular, ¿eh? Es que, claro, es que, yo, claro. no, yo no digo Claro. que sea ni mejor ni peor. Yo digo que conocido es. Venga, o sea, hombre. conocido es. Madre mía, tío. Ya te digo yo Conocido, que. ni una pregunta en la. se- Ni una pregunta en la rueda de prensa. Yo- Venga, hombre, Yaska, tío. Yo sí que. Más que no tiene que escribir, no es, ¿no? Pero- Qué Ya, malo, Pero, Lucas. a ver, lo de los roles están claros. Yo, lo de tener a un. O sea, lo de tener. Ves un Heaven, ¿vale? ¿Y cuáles son los agentes a priori que más se juegan en Heaven o los más rotos? Killjoy, Jet, Raze, Sova, Faith. Tú ves un mapa con K-Corps contra tal y ves que Killjoy no está, Jet no está, Raze no está. Empieza a contar agentes. Creo que uno de los dos equipos no jugó Bridge. Es como, ¿a qué jugáis? Sí, pero tú Eh, sabes que es. Cuando tú juegas con un oficial contra un equipo que va con una compo de estas raras, es una putada, ¿eh? Porque Sí, a sí, priori sí, no sí. tienes ni idea de jugar Porque contra nada, eso. tal. Claro, pero o aquí hubo sea, counter, ¿no? Porque los dos no iban me con meto la en las compo compos. rara, entonces como. Claro. Claro, no nadie me tiene meto- ni idea. no me meto en Nadie las sabía qué compos. hacer, nadie sabía qué Sí, hacer. claro, yo no te digo que las compos sean malas o buenas, porque no me meto ahí. Yo me meto en que, por ejemplo, tienes un Kaio en defensa, que es Scream, que está jugando solo en A, donde no meten ningún tipo de presión en A, de ninguna manera, ni hacen fake agresivas, ni nada por el estilo, de que están tomando lobby. A Y ver, luego lo tienes solo en side. Y, Pero ese lo Scream- único que hace es irse a jugar retake. yo es que cuando va a viendo, ejecutar. viendo O cómo sea, jugaba el no, Keio, ¿por qué no ese metes un es el, Fenix, por Aska. ejemplo? O sea, para jugar como jugó el Keio en Heaven, juega con Cualquier Fenix, gente. tío. No, porque Lembo te equivocas, Cualquier porque gente, no claro. quiere jugar ningún duelista. ¿Sabes? Está en el concepto. Que no lo entiendo, Está no en lo el entiendo, concepto. tío, no entiendo. El tío Pero todo- lo respondió, dijo, ningún duelista bueno. puede darme más opciones Sí. que lo que nos da otro rol. Lo dijo Scream, literal. No, Ah, pero no, yo pues te con estoy un Caio preguntando operador, no para Tiene él todo- personalmente, tiene sino toda para la la razón. compo, Cami. O sea, tal y como juega la compo, ese Caio lo cambias por un Fenix y no pasa nada, porque la info te la está No, dando pero- la Fate. O sea, Lembo, Pero por es cualquier poner- gente. 100%, perdón, discúlpame, estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo Lembo. 100%. ya, bueno. Yo lo Pero es que- que- el problema de es que siempre, por Scream cualquier y sus gente, cosas, porque ¿no? Para lo que estaba haciendo Scream en ese, por ejemplo, en Heaven A, es lo que, o sea, lo puede hacer con cualquier gente. El tío estaba quedándose solo en backside y a un mínimo de presión que hacía FPX se iba a jugar retake, en plan, se iba al Hostia, inside, lo vendía. A mí te Es lo como- juro que lo que está haciendo Carmine Corp, o sea, al igual se estampan, ¿eh? Pero me gusta que flipas, tío. Cuando tú tienes un Claro, equipo claro. y tienes unas herramientas, pues tío, si no tienes ningún duelista, pues tío, pues juegas en entry. Y si otro equipo tiene no tiene centinela y todo el mundo es malo con el centinela, pues juegas sin centinela. En plan, ¿sabes? Hay muchos equipos que intentan jugar al estilo de juego de Valorant default cuando sus roles no están hechos para eso, ¿sabes? Esta gente por lo menos está encontrando su identidad, aunque sea una mierda, por lo menos tienen su... Es verdad, tío. Su pero- identidad de- No, Yo eso lo apoyo, pero. Borwen, a te ver, a doy un ver, consejo. es que El mapa Nunca, tiene que jugar de una manera, A independientemente ver, de los que- agentes nunca que animes tengas. a nadie que digas que es una mierda en el medio del discurso. No, quiero decir, que al igual, no, Bueno. me refiero que luego al igual es una mierda, pero que Paper Rex también encontró su estilo. Mira Sí, luego bueno, cómo iba. ¿sabes? No, O mira, sea, Borwen, me viene muy bien, porque justo íbamos a cambiar hacia A ver. Pepe Red. Quiero la opinión de, no sé si Goker lo puede ver, pero de Lucas y de Goker primero, y ya abrimos el debate de qué os pareció ese Paper Red contra Cloud9 y sobre todo, de sesión de Paper Red o qué. Yo lo veí en el avión a 166p. Entonces no puedo decir que mi opinión ¿Entendiste sea. todo? Será mejor, No voy a decir que mi opinión sea la más formada, pero pues eso, intentando cosas nuevas. O sea, me gustó Cloud9 que intentaron cosas diferentes, pero bien. Y Cloud9 pues haciendo sus fumadas y yo que sé, pues eso, que juegan súper risky y cuando le salen son los dioses y cuando lo spanishean pues son muy malos. Es lo que vi un poco. Sí. Para mí, Paper Rex se topó contra el Nemesis, un Cloud9 que juega individualmente como la hostia. A pegarse Entonces en no le todos puedes lados. hacer 2x1. Y después también tengo una cosa, es Forsaken. Madre mía, lo mal que jugó. Vos vas a los números, no parece nada. Vas al juego, 5-4, pusheando solo por todos lados. Y esto viene hace... ¿Es lo de Aboba? Obviamente es mucho mejor que lo de Aboba, ¿no? Obviamente. Pero es lo de Aboba hace 1 año y medio. Tío, no para de pushear por todos lados, no hay criterio. No tiene criterio. Y eso es un problema grande ya. Es hora de que Paper Rex empiece a poner un freno.
Y en el Lotus en ataque había rondas en las que estaba Forsaken, Operator en ataque. Y lo Huyendo único solo que por C hacía. en defensa. Sí, bueno, o lo opuesto. Literalmente lo único que hacía era holdear espalda con el Operator. En plan, desde inicio de ronda prácticamente. Que pones El una tío trampa en el suelo y holdeándolo, algo. como si fuese una torreta de Killjoy, básicamente. En plan, digo, si esta mujer tiene un Operator para eso, no sé. Ya. Fuera, para eso te juegas una Killjoy, ¿no? Operator. Para eso, claro, te juegas una Killjoy. Y te compras el Operator igual, ya ves tu problema. Oye, Claro. en este mapa, Es Es que. en este Lotus, que fue que es uno de los Lotus que hemos visto, se jugaron 2 Chamber. ¿Crees que esto va a ser tónica habitual, jugar el Chamber en Lotus? Es Sí. que si eres EA, tío. O sea, Sí. sí que es habitual porque se ha visto más, al menos en Prax lo he visto más. Pero también te digo que cuando tienes a EA en el equipo, tío. Es que Pero es que tienes dos putos sites, C y A, que es ridículo, tío. O sea, claro que vas a jugar el puto Operator, ese roto de mierda, tío. Es que no hay más, tío. Es que es ridículo. Tú pones al Chamber en C y ya es Dios. Lo pones en A y es Dios igual. Es ridículo. Y encima, luego en ataque, te vas a A, te pones el teleport. Si te mete la presión, siempre lo puedes retaquear con el Operator y te pegarte atrás. Y si estás en defensa, te pillan tus compañeros la presión, te quedas con el Sí. TP anclado y ya está. O sea, lo que es sea, absurdo, Lucas, que yo creo que vas a estar de acuerdo 100%. El one way de A, tío, del Omen. El que te cae en spawn. O sea, Tío, el que te cae se baja la barrera y tienes un one way delante El tuyo. Roots. Sí. Bro, es literalmente. O sea, es no hay ridículo. ningún mapa que pase eso. Es absurdo. O sea, Pero- spawneas y te cae todo de golpe. en plan, Pero que hay one ways en C también, del puto Omen, que son una cosa Nada. rota, tío. Sí. Es una locura. El de A está rotísimo. Eso Tío. es lo típico que luego lo quitarán, ¿no? Ese tipo de one way, no no. sé. Tío, no, escúchame, tienen que quitarlo todo. O sea, tienen que hacer el mapa nuevo, bro. O sea, Claro, eso es cierto. Pero para una mí- pregunta. A mí no me parece mal Perdón. el mapa, a mí me divirtió verlo, la verdad. A el no, mapa me bro. parece divertido. Pero va a ser divertido 5 Pearls cuando todo el mundo juegue. O sea, 5 Lotus. Cuando juegue todo el mundo, igual va a ser aburridísimo ese mapa, yo creo, tío. Pero de momento nadie ha Pero tenido Rick- una toma de jugarlo igual al Lotus, ¿eh? Hombre, claro, normal, porque no lo había jugado nadie. Pero eso pasa Me con. gustó, ¿eh? ¿No creéis que cuando. Yo creo que la cuando parte de empiezas A a- es la aburrida. La parte de A me Sí, parece pero para- aburrida. La Neon para pelear A me moló mucho, tío. Sí, es muy buena. Sí, es muy buena. Es que de Pero que va a hecho. acabar pasando Sí. lo de siempre, tío. Que todo el mundo va a jugar igual, te van a meter en A stun o algo, te van a meter un montón de presión o one way, y luego tú, después de eso, lo vas a tener que retaquear, vas a tener que luchar, o te vas a tener que ir B o C. Y es ridículo. O sea, va a ser. Si no cambian las putas barreras y un poco. Es Abrir verdad. un poco el choke point, Eso es verdad. el punto de A. Es que no puede ser, bro. Es complicado. Igual, les hago una pregunta. ¿No dirían que les favorece al juego que quiten los one ways directamente? Sí. Yo quitaría los one ways directamente. A ver, para menos- mí, para mí se menos- cargan. A ver, el Omen se lo cargan bastante. Si no puede Y tener me da un- igual, los pero yo quiero que el básicos. juego se juegue mejor, no que el Omen juegue bien. Pero Yo esto lo- ya yo lo lo hablamos quitaría. en su momento cuando quitaron los one ways de Omen. Porque lo de que los quitaron es. Quitaron. No quitaron nada. Es un, Claro. es un mito. Y yo lo que comentábamos era que un one way es una utilidad que está rota. ¿Por qué está rota? Porque es un humo que no lo puedes pasar salvo que gastes una cantidad de utilidad totalmente desproporcional para lo que es ese humo. Es decir, estás Coste utilizando una utilidad nulo. que te vale 150 o que no te vale nada, es que a lo mejor tirar un reveal, tirar una flash, tirar otro humo para denegar X para poder pasarte ese one way o esperar a que se acabe. No tiene ningún Mira, tipo de sentido. En lo que general, dice Aska- la mecánica. Te lo agrego. O sea, que los humos que tengan un coste, que se puedan reproducir como el Omen o como la Viper, no puedan hacer one ways. Solo one ways los que son humos únicos. Ahí mejorarías el Brimstone y la Astra, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. Está Pero- bien. o Porque- inclusive la celda del Cypher, porque es como Hmm. su gran gadget, por así decir, defensivo, te lo considero. Pero Lo si pusieron no, más grande también. El del Cypher lo pusieron más grande para que no pudiese hacer one way, ¿no? Me parece que fue por Sí. eso exclusivamente. Sí. O sea Pero que siempre habrá a mí alguna, eso pero- lo podrían Pero se sigue cambiar de haciendo. vuelta. ¿One way con el Cypher? Sí. O- Alguna- Sí, pero es alguna mucho más algunas, difícil. Pero es más complicado, sí. ok. Luego se habla que Pero hemos bueno. estado a punto de que nos baneen el canal porque no me acordaba que esta ventana da al baño. Uy. Me acordé a tiempo. No lo vi, ¿eh? No lo vimos. No lo vimos. No se ha visto nada, no se ha visto nada. Pero Pajarito, hemos Imagina. estado a esto de que nos baneen el canal. Vale, pues vamos a terminar con el tema de VCT, del login. Bueno, yo creo que lo hemos comentado ya todo, hemos hablado de todos los equipos prácticamente. Y luego,
A ver, hay como dos cosas que tenemos que comentar rápido, ¿vale? Os digo la primera y terminamos con la última, porque por eso es la última. La primera es nerfeo en el parche 6.03 a Killjoy y a Raze. Por el lado de Raze, básicamente el bot pasa de durar 10 segundos a durar 5. Muy bien. Muy heavy. Y Muy bien. la Killjoy lo que han hecho básicamente es subirle los puntos de Ultimate. Y había algo más que no me acuerdo ahora mismo. Lo voy a mirar. La torreta le Torreta, bajaron el bueno, HP. cuidado. Ah, sí, le han quitado un poquito de vida a la torreta. La rompes de 3 balas, ¿no? A ver. 3 son. 100 de HP. Ha dicho HP. Cami muy Tres bien lo de balas. Raze. ¿Era necesario? Yo no lo veo. Sí, claro. Sí, claro. Yo Desde veo la que beta que es necesario. bajar de 10 a 5 me parece muy heavy. O sea, Porque, bajarle lo porque entiendo, ¿no te parece pero... ridículo? ¿Pero no te parece ridículo en Bind, por ejemplo, toda la vida, que con un solo agente pudieras limpiar toda una zona? Claro, me parece ridículo que puedan meterte el bot hasta Juca y te limpie jugantero, eso sí. Pero es que ahora no te va a llegar ni al pasillo, Cami. O sea, 5 segundos no es nada. Ahora tenés que arriesgarte, como si fuera el Chamber, que vos tenés una distancia de TP. Bueno, ahora tenés un riesgo de decir, si lo tira, necesariamente durante los 2-3 segundos sabés dónde va a estar. En el otro es, sí, sabés, pero ya lo tiraste hace 2-3 segundos y ya no sabés dónde te fue la raíz. Si está lejos o cerca. Ahora sabés que está, ¿cómo se dice? Jeopardy. ¿Cómo se dice en inglés? Que está en peligro, digamos. Como que Sí. está desviando el tiro. Sí, por poner un ejemplo más claro, en plan, en Bind lo que muchas veces se hacía lo típico de, por ejemplo, tú tienes una rutina de cómo haces tu default, te metes el bot, tal, en Hookah, y lo que se podía hacer era, tú metes el bot y luego te vas instantáneamente a ejecutar a no, y has hecho como esa rutina en B. Eso, por ejemplo, ahora con el bot actual no se puede hacer, porque no metes ninguna presión metiendo el bot de este spawn, ¿sabes? No te puedes ir directamente a ejecutar a después de meter ese bot. Por Yo creo que lo han hecho. un ejemplo random. Sinceramente, yo creo que lo han hecho para que se vea más agentes en split. No. Porque si no, en split iba a ser full race. Y para Pero- mí, pero- porque race, para coger main DB, para defender también, para coger el medio, tío, hacia Vents o hacia. ¿Cómo se llama esto? Hacia las escaleras. Incluso para coger rampa de A. Tenías boombots rotísimos para todo. La race estaba rotísima ese mapa. Para mí lo han hecho. Vuelve split, nerfeas a race, no es casualidad. Quieres que se vea la neon, quieres que se vea. O sea, quieres que se vean otras cosas. Riot yo creo que se ve otras cosas. Porque es que si Yo no, creo que en los mapas que estaba Neon y Raze ahí, pero todo el mundo jugaba Raze, está bien nerfeo. Pero para los mapas que estaba entre Jet y Raze, me Sí, parece una troleada porque para son cargas. como Haven, que mucha gente estaba jugándose alguna Raze, mucha gente, Claro, había equipos verdad. jugándose una Raze, ya en la comparativa de Jet y Raze es una troleada el nerfeo. Pero en la comparativa de Neon Raze, Neon Raze me parece bien para meter alguna Neon más. Claro. En Fracture era Es- necesario, por es ejemplo. como lo No, veo. en Fracture Yo es una creo. locura, cabrón. En Fracture, en plan, yo lo estaba practicando últimamente y era todo el mundo race. O sea, literalmente todos los equipos, en plan, ya sea de los que iban ahora sí y tal, todo el mundo race. Desde que salió el nerfeo, todo neón. Pero todo neón. Ya. ¿Sabes? Ya nadie. O sea, tiras el pumo para coger el lobby de A, es que llega ni a la puerta. O sea, haces y se rompe. Pero antes era todo lo contrario, te cogía prácticamente todo el lobby. O sea, si nadie te lo Claro. rompía, tú ya sabías más o menos que O el no de había Dish. nadie luchando. O sea, ya te estaban dando toda la información sin necesidad de. O sea, es como que ahora tienes que elegir más entre, vale, me juego la Neo o me juego la Race, pero independientemente de eso vas a necesitar más agentes que te den información, o pillarte una Fate o pillarte una Sky, que había equipos que a lo mejor no se la pillaban, ¿sabes? Porque no era Claro, necesario. porque tú querías coger la Dish, Race. por ejemplo. Para mí, tirabas lo, un Bimbo, para mí lo malo es claro. el momento, tío. Que metes este nerfeo en el meta donde Sí, Jet está más eso es fuerte. verdad. Como la comparación y Verdad. tal. Bueno, Cami se tiene que ir ya. Te puedes ir cuando quieras. Tengo que ir. Te despedimos. Besitos. Gracias, Gracias. Goke. Gracias, Luca Rojo, por pasarse. Aska, Lembo y Borwen. Me tengo que ir. Chao. Hay que entrenar. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Hasta la próxima. Que vaya bien, Nosotros Carlos, vamos a muchas despedir gracias. en breve Vale. igualmente. Que además creo que hoy hay NA, ¿no, Lucas? ¿Hoy no hay Norteamérica? ¿O debería? Bueno. No lo sé, tío. No tengo ni idea. A Vale. ver. Está O sea, tapadilla por ya el chat, ya que estoy off, en plan. Lo último que vamos a decir, esto simplemente es a nivel informativo, tampoco lo vamos a debatir porque es para el futuro, pero han salido hoy los horarios de VCT EMEA. Más que los horarios, los primeros enfrentamientos. O sea que ya se saben. Lo pongo a nivel de info y nos despedimos con eso. Básicamente, en la primera semana tenemos... Bueno, espérate que yo lo encuentre porque... Vale. Pues tengo un lío con las realizaciones que no me da el equipo. Vale, en la primera semana sé que nosotros vamos a debutar contra Fnatic. De hecho, creo que abrimos la VCT Giant contra Fnatic. ¿Alguien tiene el link por ahí? Joder, tío. Es que lo tenía preparado y se me ha cerrado, tío. ¿Qué es eso? Sí, te lo paso, espera. Pásame si puedes.
Yo sí puedo opinar sobre lo de la Jet y la Race. Sí, dale. O sea, sobre el nerfeo de la Race me parece una vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? Pero por el Yo creo momento que- que se ha creo hecho, que- por Está favor. claro. Creo que es completamente innecesario ahora mismo. Mm. O sea, ahora mismo, porque en Haven, ¿qué juegas? Jet, no te queda otra. Claro, porque- es la cosa. Con el Porque, Keio, ya antes lo podías ha hecho jugar- Carmine Lucas. Ya, bueno. Sí, Felo. sí, pero te fumas un porro también. Pero por lo menos, por lo menos podías hacer race. Como yo que sé. O sea, hay un montón de takes que puedes hacer con la race que estaban bien por el boombot. Porque te limpiaba corta y tal. Pero es que ahora. O te limpiaba el garaje. Pero ahora. Ahora Ay, juegas es que ahora es juegas useless. Bueno, puedes jugar Neon, ¿no? También. La puedes Sí, pelar. puedes jugar Neon. Sí. Pero ahora, por ejemplo, la Fate ya no se va a jugar. Ya. Vuelve Es Soba que Jet. el que- Soba es 10.000 veces mejor con una Yo, Jet o con una yo es que lo que no Neon. entiendo es el criterio de cuándo ves necesario un nerfeo, tío. O sea, ¿por qué tanta prisa en este? Que es que yo creo que en otro momento lo hubieran hecho un nerfeo más suavito y no diría nada porque es como, vale, es como ahora alguien estaba echando en falta ese nerfeo a las Reyes. Es lo que no veo y no entiendo, tío. Es lo que no entiendo. A ver, que está bien, pero viene. O sea, el nerfeo me parece bien, pero no ahora, tío. Ya. O sea, es que ahora lo Tal veo. cual. Mételo en un mes o en dos, o no sé, nerfear ayer también. en A ver, plan, la cosa está en ¿nos que. parece? Perdona. Nada, vamos a hablar rápido. ¿Nos parece que el dash de Jet les puedes quitar segundos al tiempo que puede estar activo? O sea, no sé, a mí me da la sensación de que es larguísimo. O sea, Sí. lo activas y tienes tiempo para tomarte un café y hacer lo que te apetezca. A ver, pero y sacar tienes el una pique vez e por irte, o ronda, sea, ¿no? Yo no lo veo mal, tío. Si no, no es sé, teniendo en cuenta que. que se recarga. A ver, piensa que la Jet Pero es un recuerdas personaje 3 que. segundos y no pasa nada. Es un personaje que siempre va a estar fuerte por el. Porque tiene un dash. O sea, da igual que le quites los humos, el otro. Da igual. O sea, es un operator con un dash, bro. Eso va a estar roto toda la vida. O sea, literalmente va a estar roto para siempre. No se puede hacer nada ya. Hay que hacer- Estaría bien borrar a la Jet, Taco. Me parecería un buen movimiento, la verdad. A ver, es la No, única yo pienso forma. que le quitas 2 segundos o 3 y si está muy bien el personaje, no lo matas y, oye, le cortas un poco. El dash más corto, que sea como un tropezón, ¿sabes? No sé, a mí lo que. También quitar algún metro de dash. Más de 2 metros. Tío, que Lo del rumor de la borren a la Jet y pongan un operator en decente, tío. Con eso a mí me Tío, para vale. mí el boombot de la Race no es tan grave, tío. Me recuerda un poco cuando se nerfeó el No, drone no del lo es. Soba, que le quitaron mucho rango al drone del Soba, tío, que dijimos, va, no se va a jugar Soba nunca más. Y ahora todos en Icebox tiramos el drone y lo usamos, ¿sabes? Lo que es del drone. Es lo mismo, tío. Tú quieres coger corta de Haven, pues en vez de tirar un boombot y ganar todo corta, que era absurdo, porque que un duelista pueda ganar una zona solo con una habilidad realmente es absurdo. Ahora vas a tirar la flecha de corta, vas a smokear larga y la Race va a andar. Va a salir andando. Tampoco es, ¿sabes? Tampoco rompe el personaje. Vas a encontrar otras formas de hacer lo mismo. Porque luego los fardos y la piña y la ulti siguen siendo buenos, tío. Es un buen Bueno, kit cuando de lo habilidades. veamos en acción, lo discutimos porque yo creo que. No sé, va a afectar en algunos mapas. Cierro con el calendario de MEA, que lo tenemos ya por aquí. Y básicamente, lo que he dicho, el primer partido de la VCT MEA va a ser Giant contra Fnatic. Sigue Koi contra Navi y Team Heretics contra Futbolis. Esa es la primera jornada. Bueno, está dividido en 2 días. Pero estos son los primeros enfrentamientos, ¿no? O sea, Giant tiene a Fnatic y a Navi. Hoy tiene a Navi y a Vitality. Y Heretics tiene a Futbolis y Carmine Corp. ¿Pero qué juegas? Dios. ¿2 días seguidos? ¿Sábado y domingo? Juegas 2. De los 3 días de jornada, juegas 2. O sea, por ejemplo, Giant juega el 27 y el 29. Pero no seguidos. Ah, vale, tener un día para descansar. Ah, Estaba no seguidos, flipando. no seguidos. Joder, imagínate que pierdes 2-0 y el día siguiente tienes que volver a jugar. No, que no descansa pierdes el 2-0 otra vez. espectador, porque es 27, Ah, no. 28, 29, 30 y 31. O sea, tienes Ah, perfecto. VCT MEA 5 días seguidos. Es God, eso está guapísimo. Y los otros días NEA, imagino. Los otros días eran de NEA, ¿no? Sí, NEA, No. NEA se juega. Bueno, creo que coincide algunos días, ¿no? Porque NEA se juega No. también. No. Pero creo No. que es cuando no hay Europa y NEA, y cuando no hay NEA hay Europa. Pero entonces, ¿qué hay? ¿NEA solo sábado y domingo? Solo. No, y lunes. Ah, pues los lunes coincide entonces. Sí. ¿Con qué? Que los lunes hay VCT MEA. O sea, por lo menos la primera semana han puesto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Puesto toda la semana de VCT MEA. ¿Qué? Eso es lo que quería comentar, que en principio iba a ser solo 3 días. No sé si es que va a haber semanas especiales que sean super week como esta,
pero en esta hay 5, ¿sabes? Yo lo que sabía es que a NA le iban a dar en los fines de semana. Por un tema de viewership y de que Riot lo prioriza, que flipas. Yo creo que va a Ajá. haber una Super Week como este tal y hay otros días que ya no coinciden. Yo creo que esto es Super Week. Sí, 100%. Es que si no, además, jugar Pero lo queman muy rápido si ponen 5 jornadas a la semana. Es gote. es imposible. Pero para los casters de Valorant es una locura, ¿no? Se van a forrar todos, tío. Que verdad, no paran de comentar partidos, tío. O sea, los que van a. Los de Europa, ¿sabes? Los que van ahí a. Nada, yo creo que A es ver, Super bien, Week y que ¿no? habrá una al principio y otra al final. Y los demás serán jornadas normales. O sea, no se han fumado 4 porros. Vale, pues nada, esto es a nivel informativo, o sea, tampoco vamos a opinar. Es el calendario, es el que hay y ya veremos cuando se acerque. Volveremos a traer a los equipos a ver cómo están preparados para esos enfrentamientos. Dicho esto, vamos a cerrar, gente. Hemos subido hoy un tweet bastante importante con el calendario de Universo Valorant durante todos estos programas, o sea, durante todas estas semanas que va a haber VCT, para que nos pille por sorpresa, ¿vale? Porque no podemos hacer siempre los miércoles, ya que, por ejemplo, ayer pues terminó muy tarde la jornada. Ahí tenéis el calendario para todo la VCT. El próximo programa va a ser el martes 21, que hay descanso. Martes 21, que hay descanso de VCT. Habrá Universo Valorant y lo comentaremos todo. Muchas gracias a Lucas y a Oker por venir, a Burwin y Aska como siempre, y a Cami no, porque se ha ido, que se joda. Así que nada, hasta luego, chavales. Que vaya todo muy bien. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.